Esta historia inicia con nuestra protagonista Akitsu Midori de 27 años, que por haber trabajado mucho y tener una pésima vida muere. Ella se lamentaba la triste vida que tuvo, ni siquiera pudo despedirse de sus padres. Entre gritos decía que no quería morir de esta manera. En eso escucha una voz, resulta ser Dios. Él le dice que puede hacer que su muerte sea diferente en otra vida, pues en esta línea su vida ya terminó. A cambio de un pequeño favor, ella está sorprendida que el mismo Dios le esté hablando. El Dios le dice que la puede reencarnar en un mundo llamado Asdilon. Le cuenta que en ese mundo los humanos están oprimiendo a otras razas, así que quiere que ella decida si la humanidad merece seguir existiendo o ser erradicada. Ella no se esperaba eso, le dice que es una decisión muy importante. El Dios le dice que a cambio de eso le dará cualquier poder que quiera. Ella lo piensa un rato y grita que solo quiere poder acariciar animales, pues eso le trae paz a su corazón. Quiere poder relajarse acariciando al gato de sus padres. El Dios lo piensa y decide cumplir con lo que pide. Le da el poder de que todos los seres que no son humanos la adoren, y así la reencarna en este nuevo mundo. Ella nace en una hermosa familia con 2 hermanos mayores. Su madre le pone de nombre Nefertima Ospe. Su hermana grita que entonces la llamará Nema. Cuando es levantada por sus padres se da cuenta que en verdad reencarnó en otro mundo. En este mundo llamado Asdilon existen 3 continentes. El reino Gaché está en el continente Larsia, el más grande. Nuestra protagonista nació como la tercera hija de los duques Ospe de linaje real. En su tercer cumpleaños su hermana Karna le enseña su magia como regalo de cumpleaños. Su hermano Ralph le trajo un ramo de flores. Él era muy dulce con ella. Nema era muy amada por su familia y ahora con el poder que Dios le dio es amada por todos los animales. Al día siguiente su madre le dice que la llevará al palacio, pues no tiene con quién dejarla en casa. Tanto su padre como sus hermanos están ocupados. Le pregunta a Nema si será una buena niña y se comportará bien. Ella le dice que sí. Al rato ellas salen rumbo al palacio. Nema estaba feliz de conocer la ciudad. Al ver a las personas se dan cuenta que ellas serán muy felices. Se pregunta si de verdad los humanos oprimen a otras razas como le dijo Dios. En el palacio su madre le pregunta si de verdad se comportará bien y la esperará en este lugar. Nema le dice que sí. Entonces su mami le pone un hechizo de protección y la deja. Solo pasan unos minutos y Nema se aburre mucho. Ella sale por la ventana para perseguir a un pájaro, pero no lo pudo alcanzar. En eso es rodeada por muchos animales del jardín del palacio. Mientras le daba cariño a una tierna ardilla, algo se acerca a ellos. Esta presencia asusta a los animales pequeños. Al rato un enorme tigre blanco aparece a espaldas de Nema. Ellos cruzan miradas. Nema parecía asustada pero era lo contrario. Ella estaba emocionada de ver a un animal tan peludo, solo pensaba en cómo poder acariciarlo. En eso el tigre se acerca y le lame la cara. Ella aprovecha esto para abrazar al tigre con fuerza. Después el gran tigre la invita a subir a su espalda y así dan un paseo por el jardín. En eso el tigre se detiene al escuchar la voz del príncipe. Él le dice a Nema que es peligroso jugar con el tigre. Aunque parezca amable es una bestia. Nema se entera que el tigre se llama Lars. Entonces el príncipe toma a Nema y la baja. Ella no quería dejar al tigre. Entonces se la pone en sus hombros y Nema comienza a patalear para que la bajen. El tigre al ver esto baja a Nema. Esto sorprende al príncipe. Era muy raro que se encariñe con alguien más aparte de él. Después le pregunta su nombre y qué hacía en este lugar. Ella le dice que vino con su mami. Le dice que se llama Nefertima Ospe y tiene 3 años. Al escuchar su nombre el príncipe se lleva a Nema a encontrar a su padre. Al rato llegan a la oficina y su padre se sorprende de encontrar a su hija en el palacio. La abraza y le pregunta qué hacía aquí. El príncipe le dice que se perdió y por eso la trajo aquí. Nema le dice que es mentira. Le cuenta que ella llegó con su mami y se aburrió, por eso se puso a jugar con Lars. Su padre le agradece al príncipe por traer a su hija. Le pide a Nema que también le agradezca. Ella no quería hacerlo porque este salvaje la levantó sin su permiso, pero como era un príncipe lo tuvo que hacer. Al ver esto el príncipe le acaricia la cabeza mientras le dice mocosa malcriada. En eso el rey se acerca para conocer a la pequeña niña. Nema al ver que él era muy importante, se presenta de manera correcta ante el rey. Esto enorgullece a su padre. El rey se presenta como Gauldirus Gaché. Más tarde su madre la regaña por no haberla esperado en el lugar que le dijo. También se enteró que montó al tigre celestial. Nema no entendía de qué tigre celestial habla. Su padre le dice que se refiere a Lars. Nema muy feliz le cuenta a su madre que se hizo amiga de Lars. Le pide que la deje jugar con él cuando vuelvan al palacio. Su madre al verla animada le da permiso, pero le dice que no juegue con él si hay otras personas presentes, pues ese tigre es una bestia sagrada de la magia de los espíritus. Generalmente solo se encariñan con las personas que hacen el contrato, por eso no debe jugar con él si hay otras personas presentes. Nema acepta esto y se va a jugar con su perro. Sus padres estaban sorprendidos de que su pequeña hija se haya vuelto amiga del tigre celestial. Sospechan que tal vez tenga un poder especial que atrae a los animales. Días después la familia va rumbo a la academia a ver a sus hijos mayores. Nema estaba feliz porque tal vez pueda ver un nuevo animal. Dentro de la academia ella se maravillaba de lo hermoso que era. El lugar estaba lleno de gente. En eso escucha la voz de su madre. Esta vez para que no se pierda ella la lleva de la mano. Al rato la familia llega a la arena de combate. Son recibidos por 2 sirvientas. Mientras se sientan, Nema le dice a su padre que esta parte no parece una academia.
Su padre le explica que esto lo hacen los maestros con magia. En este lugar se lucha usando las marionetas como tus soldados. En esta pelea se iban a enfrentar su hermano Ralph contra otro estudiante. Nema estaba preocupada por su hermano pues su oponente se veía fuerte. En eso comienza la batalla. Tras un corto combate su hermano mayor se impone ante el otro estudiante. Nema muy feliz va a felicitar a su hermano. Él estaba feliz de tenerla en sus brazos. En eso Nema tiene que ir al baño. Al salir se da cuenta que un estudiante estaba hablando con su hermano. Ralph se la presenta a Tristán, pero el joven era muy prepotente. Le dice que debería dejar que los sirvientes se ocupen de su hermana, ¿o acaso pensaba usarla como excusa cuando pierda ante él? Esto enoja a Nema. Nadie le habla así a su hermano mayor. Ella le dice que su hermano no perderá porque es muy fuerte. El joven solo se burla y le dice que es una mocosa malcriada. Esto enfurece más a Nema. No puede tratar así a los hijos de un duque con derecho al trono. Le dice que él es el tonto por no comprender su posición. Esto molesta mucho al joven. Él quería atacarla pero es detenido por el príncipe. Él pregunta por qué quería atacar a la pequeña Nema. Tristán le dice que se equivoca. Es solo un error. Entonces el príncipe le pregunta por qué la pequeña estaba escondida de él, pero nos enteramos que Nema en realidad se esconde del príncipe salvaje. Ralph le pregunta cómo es que conoce a su hermana. El príncipe le cuenta que hace unos días la salvó cuando estaba perdida. Nema grita que ella no se perdió. Al príncipe le parece gracioso que sea tan rebelde. Él la vuelve a cargar y le pregunta si quiere ser su juguete. Ella no quería hacerlo, pero el príncipe le dice que podría entrar y salir del palacio cuando quisiera. Esto endulza a Nema. Podría estar junto a los animales del palacio. Tristán comenta que esa no era una buena idea. No era aceptable que una niña se pasee por el palacio. Él le dice que no hay problema pues a su padre el rey le agrada a la pequeña Nema. El príncipe nota que su padre sí le agrada a Nema. Por eso el príncipe le pregunta por qué no le agrada a él. Nema le dice que no le agrada porque es un príncipe salvaje. Al escuchar esto el príncipe castiga a la pequeña Nema. Pero su hermano interviene y le dice al príncipe que la prueba de su hermana estaba por comenzar, así que se tendría que llevar a su pequeña hermana, pero el príncipe le dice que él también los acompañara. Después le dice a Tristán que Nema está bajo su protección, así que espera que no se vuelva a repetir el incidente de hoy. Él muy asustado le dice que tendrá más cuidado. Después el príncipe le mira los ojos a Nema. Estos les parecen raros ya que son de color negro. En este mundo tener los ojos negros no es nada bueno. Para que no sospeche más Nema cambia de tema, le dice que no la llame Nefertina, puede decirle Nema. El príncipe le dice que puede decirle Will, pero Nema no podía pronunciarlo bien. Más rato todos llegan a la arena para ver la prueba de su hermana. En la arena había un círculo mágico dibujado. El príncipe le cuenta a Nema que su hermana Karna tendrá que derrotar con magia al monstruo que invoque. En eso vemos que aparece un enorme dragón rojo. Todos se asustan mucho de ver a esa criatura. El príncipe comenta que ese era el dragón ígneo, una bestia sagrada. Todos se preguntaban cómo logró invocar a esa bestia sagrada. Nema comprende que ese dragón era igual a Lars. Luego se entera que su hermana estaba en desventaja, porque ella no domina el elemento agua. Pero su hermana no pensaba rendirse. Su madre también la apoyaba. Al ver lo que pasaba Nema salta a la arena. Su caída es suave gracias a unos espíritus que la protegen. Al ver que lastimarían al dragón celestial, Nema lo protegió gritando que no sean malos con él. Los soldados no sabían qué estaba pasando. Se preguntan por qué una niña estaba aquí. En eso el gran dragón le habla a Nema, diciendo que este no es asunto de niños. Al ver que sí podían comunicarse ella le contesta que pelear causa dolor. El dragón contesta que no se quedara tranquilo pues fue invocado a la fuerza para pelear. Nema le dice que pelear duele mucho, y en eso ve sus escamas y le da ganas de acariciarlas. El dragón al escuchar esto le pregunta si de verdad quiere acariciarlas. Ella le dice que sí. Al ver que la niña no le tenía miedo le dice que es rara. Luego el dragón se inclina para que Nema pueda tocarlo. Los soldados al ver esto casi atacan, pero son detenidos por el príncipe. Su familia y el príncipe quedan asombrados de cómo Nema acaricia al dragón. No podían creer que algo así esté pasando. Nema comenta que pensó que sus escamas serían cálidas pero eran frías y muy suaves. El dragón le dice a Nema que si lo necesita cuando crezca, él la reconocerá como su ama. Luego el dragón pensaba irse, pero Nema le pedía que no se vaya. Entonces el dragón le da un orbe que lo conecta directamente con él. Le dice que lo lleve siempre. Si piensa en algo que le guste el orbe tomará esa forma. Entonces Nema se imagina algo que pueda llevar todos los días. Vemos que ella eligió una mochila de conejito con lazo rojo. Luego el dragón le explica que el orbe conecta su espíritu con el portador, así que ella también podrá usar la magia del dragón cuando esté en peligro. Nema le agradece por ser tan amable. Luego le pregunta su nombre. El dragón celestial le dice que se llama Sol. Luego ella le dice que está encantada de conocerlo, y así el dragón se despide de Nema. Luego entra su familia muy preocupada por ella. Su hermana la abraza muy fuerte. El príncipe también se había preocupado por ella. A Nema le sorprende que el príncipe bruto se haya preocupado por ella. Luego el príncipe le dice al padre de Nema que investigue lo que pasó. También le dice que el palacio querrá tener a Nema, así que tiene que pensar en qué responder. El padre de Nema se imagina cómo los nobles mirarán a su hija con ojos de codicia. Pensaba si era buena idea masacrarlos.
Al día siguiente la familia ingresa al palacio, son presentados ante el rey y los nobles. Nema se da cuenta que había muchos peces gordos observándolos. Luego el rey comienza preguntando si era verdad que Nema formó un pacto con el dragón ígneo. El padre de Nema le dice que no es un pacto formal. Él pregunta si puede usar el poder del dragón. Él responde que si ella lo desea se imagina que el dragón sí le prestaría su poder, pero le aclara que su hija no posee el favor de la bestia sagrada. Al escuchar esto Nema se pregunta qué era el favor de la bestia sagrada. Luego el rey pregunta si no deben temer al poder del dragón ígneo. Es entonces cuando el padre de Nema jura por su nombre, Dailandospe, que no deben temer. Al ver esto Nema sabía que ese era el voto de nombre verdadero. Es un juramento que puede llevar a la muerte si no se cumple. Después de eso el rey pregunta a qué se debió el incidente. En eso interviene el director del laboratorio mágico real, de nombre Salzar. Él explica que el círculo mágico no tenía ningún error. Él pregunta si no fue culpa de la maga. Él responde que no. Le dice que cree que esto fue una intervención divina. Nema se da cuenta que esto fue culpa de Dios, supone que lo usó para que ella se involucre con el mundo. Luego le preguntan al representante de la fe de la creación, ¿qué opina de esto? Él comenta que debe ser una señal de Dios, para que el rey los guíe a un mundo pacífico gobernado por humanos. Nema se da cuenta que esta clase de personas eran parte del problema que le dijo Dios, usan el nombre de Dios para lavar el cerebro a las personas, hasta logran meterse en la política, pero Nema comenta que aún tiene tiempo para decidir el futuro de los humanos. Ella solo quería relajarse con los animales. Al rato el príncipe se da cuenta que ella ya estaba aburrida. Nema se enoja porque ve que el príncipe bruto se burla de ella, pero luego escucha que él le dice que puede ir a jugar con Lars. Al rato llega el tigre y Nema se pone muy feliz. Ella se monta en la cola y así el tigre se la lleva. Luego ella se pone a darle carne. Esto la hacía muy feliz. Los peces gordos estaban sorprendidos de que ella lo esté alimentando con la mano. Luego Nema se limpia la baba del tigre. Cuando ella le agradece a la sirvienta, esta se emociona mucho. Después Nema se pone a acariciar el pelaje del tigre y se queda dormida. Sus padres comentan que ella era una ternurita cuando duerme. A espalda de ellos los peces gordos ya se encontraban hablando de qué hacer con Nema. Ellos querían controlar a Nema para ganar el poder del dragón ígneo. El padre de Nema agradecía que ella estuviera dormida, para que no escuche a estas terribles personas. En eso se le acerca la ministra del Interior de nombre Whis. Ella preguntaba si Nema estaba bien, pues la pequeña no tenía maná. Luego se le acerca el general Gouche preguntando si no debería tener guardias, pues alguien podría intentar matarla. El padre de Nema le agradecía su preocupación. En ese momento llega el hombre más detestable. Él le dice que le gustaría cuidar a Nema en la fe de la creación. Comenta que ya tienen experiencia cuidando a la santa. El padre de Nema ni loco pensaba dársela, pues estos sujetos le lavaron el cerebro a la santa, convirtiéndola en una simple marioneta. Le contesta que Nema no necesita ese tipo de cuidados, pero el hombre era pesado. Le dice que podrían convertir a Nema en una santa. Al escuchar esto el tigre se despierta y el padre de Nema le dice que no. Le dice que las bestias sagradas están con Nema por su inocencia. Si la convierten en una muñeca más, ellos la abandonarán. Esto ofende al hombre. Le dice que es un comentario inaceptable, pero el tigre lo asusta. Luego el hombre cambia de táctica. Le pregunta si de verdad Nema es su hija. Le dice que ha oído algunos rumores. El padre de Nema se enoja por ese comentario. El hombre le dice que Nema no se parece a sus hermanos. En eso interviene la madre de Nema. Ella le dice que intercambien un voto de nombre verdadero. Le dice que ya sabe que los dioses no toleran la infidelidad. Si hubiera sido infiel ella tendría una marca. El hombre le dice que tal vez su esposo fue el único en hacer el voto, pero ella le cierra la boca diciendo que el rey estuvo presente en la ceremonia. Le pregunta si acaso duda del rey. Después ellos tuvieron una larga plática donde lograron proteger a Nema. Más tarde Nema es despertada por el tigre. Sus padres le cuentan que el debate terminó y ya está a salvo. Nema se pone feliz. Luego llega el rey y le dice que ya puede pasear por el palacio y jugar con los animales que quiera. Esto alegra mucho a la pequeña. El príncipe le dice que en el palacio hay muchas criaturas de su agrado. Esto le llama la atención a Nema. Ella estaba emocionada. En eso entra el líder del segundo escuadrón de la Guardia Real. Él será el encargado de cuidar a la pequeña Nema. El príncipe se la presenta y le explica a Nema que este caballero está para ayudarla con cualquier cosa en el palacio. Luego le pide que la lleve a los establos dragónicos. Más rato vemos como Nema era escoltada a los establos dragónicos. Nema se da cuenta que el líder de la Guardia Real estaba incómodo. Ella pensaba que era por hacer de su niñera. Al rato llegan donde un hombre que se encargaba de cuidar a los dragones. Él era Dan. Este hombre era muy amable. Cuando ve a la pequeña se agacha para saludarla. Luego Nema lo saluda y Dan le acaricia la cabeza por lo tierna que se veía. Él se presenta como Dan, líder del escuadrón de dragones. Luego nos enteramos porque estaba incómodo el líder del segundo escuadrón de la Guardia Real. Resulta que estos dos hombres eran rivales desde la Academia Real. Siempre se la pasaban compitiendo. Estos hombres a la vista de todos se decían muchas cosas. Pero Nema los detiene y les dice que quiere ver a los dragones.
Entonces Dan se la lleva al lugar donde ellos paran. Al llegar Nema puede ver un montón de dragones voladores y terrestres. Ver esto la emocionaba tanto que le brillaban los ojos. Dan le explica que los dragones sin alas se llaman Lindrake y los alados pequeños son Lindblom. Él le explica que en esta pradera tienen todo lo que necesitan. Nema pregunta por qué no se escapan. Dan le explica que ellos están atados por su nombre verdadero. Luego ella se preguntaba cómo podía hacer para montar a los dragones. Ella quería tocarlos a toda costa. En eso se activa el orbe que le dio el dragón ígneo. Esto comienza a llamar a todos los dragones del área. Los hombres se asustan al ver esto. Pensaban que atacarían a Nema. En eso llega el líder de los dragones. Él le dice que se llama Giselle. Al ver esto los hombres se asombran, pues ella sabía el nombre verdadero del líder de los dragones. Luego Nema le pide permiso a Dan para volar un rato. Dan le da permiso y Nema muy feliz se va con todos los dragones. En el cielo el dragón le dice que siente la presencia del dragón ígneo en ella a pesar de no tener un pacto. Ella se lo confirma, le cuenta que hace poco escuchó la voz de Sol en el orbe. Fue así como se enteró que puede hablar con todos los dragónicos. El dragón le dice que le da la bienvenida como la doncella dragón. Después ella pasó la tarde divirtiéndose con los dragones. Hasta se metieron al agua para seguir jugando. Al otro lado los hombres hablaban de Nema. No podían creer que montó al líder de los dragones. Esa criatura era tan orgullosa que nadie podía montarlo. Al rato llega Nema montada en el tigre celestial. Esto también lo sorprende. Se preguntaban quién era esta niña. No podían creer que la pequeña se lleve bien con todas las criaturas. Al día siguiente nuestra pequeña Nema se dirige a ver al capitán del escuadrón de bestias, pues quiere seguir con su aventura. En eso llega el capitán del escuadrón de bestias. Él se presenta como Lestin Ogma. Le dice a Nema que puede decirle Les. Nema estaba encantada de conocerlo. Parecía una buena persona. Por otro lado Lestin estaba evaluando a Nema pues su amigo Dan le contó que la pequeña Nema montó al líder de los dragones voladores. Él comentaba que sentía un poco de envidia pues él nunca pudo montarlo, pero a Lestin solo le parecía una niña normal. Él quería ver quién es en verdad Nema. Al rato llegan a la pradera donde había un montón de caballos. Esto emociona a Nema. Lestin le pregunta si quería montar uno. Ella le contesta que sí quiere. Entonces él llama al líder de los caballos. Este era un hermoso caballo. Le cuenta que se llama Ugas. Al escuchar esto Nema le dice su nombre al caballo, pero este la ignora. Esto le causa gracia a los demás. Nema no quería rendirse y trata de hacerse su amiga, pero el caballo la vuelve a ignorar. Lestin se disculpa por la actitud del caballo. Le dice que Ugas siempre fue un caballo caprichoso. Esto ofende al caballo. Nema al notar esto, se acerca al caballo para consolarlo. Luego le dice a Lestin que Ugas no es caprichoso, solo que él no quería que gente nueva se acerque a su manada. Al escuchar esto Lestin logra entender por qué siempre se comportaba así el caballo. Dan también está sorprendido. Nema le dice que Ugas es un caballo listo, por eso siempre lo hace. Luego Lestin se disculpa con su caballo por haberlo malinterpretado. Al rato el grupo se alista para dar una vuelta. El caballo de Nema era blanco. Ella se imagina que si su hermano montara este caballo se vería como un príncipe. Después ellos se ponen a galopar. Nema está feliz de ver a muchos animales en el rancho. En eso ve a un jabalí escarbando. Lestin le dice que así los jabalíes buscan insectos en la tierra para comérselos. Pero en eso Nema ve que aparecen muchas crías de jabalí. Estos comienzan a corretearlos. Esto asusta un poco a Nema. El líder de los caballos, al escuchar a Nema gritar, decide frenar el avance de los pequeños jabalíes. Esto sorprende a Lestin. El caballo protegió a alguien que acaba de conocer. Después ellos se van a ver una bandada de huacas. Estos animales eran los veloces. Lestin le cuenta a Nema que los usan como mensajeros o cuando hay alguna emergencia. Pero Nema solo escuchó que los huacas eran veloces, así que quería subirse a uno. Lestin no estaba seguro de hacer eso, pues se necesita un entrenamiento para soportar la velocidad de los huacas. Pero Nema seguía insistiendo. Al no tener más remedio decide cumplirle su capricho. Se suben en Yosu. Este pájaro era tan fuerte que aguanta el peso de los dos. Luego le da instrucciones a la pequeña para sujetarse del pájaro. Le dice que no lo apriete mucho o el pájaro se detendrá. Nema se sentía muy emocionada por probar la velocidad que pueden alcanzar estos pájaros corredores. Esto sorprende un poco a Lestin, pues la pequeña Nema no tenía miedo. Luego ellos comienzan a correr. Nema se veía muy feliz por esto, pero al rato comienzan a subir la velocidad, y Nema ya no podía respirar por la velocidad a la que iban. Lestin se da cuenta de esto y le lanza un hechizo para bloquear la corriente del viento. Ahora Nema sí podía disfrutar correr encima del pájaro. Él se disculpa con ella pues se olvidó lanzarle el hechizo antes de comenzar a correr. Nema sospechaba que lo hizo a propósito. Después de correr a gran velocidad Nema queda mareada. Lestin le confiesa que esta no era ni la mitad de la velocidad que los pájaros corredores pueden alcanzar. Esto sorprende a Nema. Por otro lado Dan se burla de la pequeña. Era muy gracioso verla en ese estado. Ella le pedía que no se burle de ella. Luego Lestin le enseña su águila a Nema. Era muy hermoso. Nema queda maravillada cuando lo ve. Él le cuenta que lo usan para enviar cartas a distintos lugares. Nema también quería que el águila se ponga en su brazo. En eso Lestin lee el mensaje que traía el águila. Se entera que sucedió algo que requiere su presencia inmediata.
Ellos al escuchar esto tenían que irse, pero Nema no quería hacerlo. Lestin le dice que puede venir otro día para seguir con el paseo. Al escuchar esto Nema acepta retirarse. Más tarde nos enteramos que los hombres de Lestin dejaron escapar al alce blanco. Él los reprendía por esto. Les dice que lo encuentren rápido, pues es una criatura rara. Él comenta que desde que vio a Nema han sucedido cosas fuera de lo normal. El caballo se encariñó con la pequeña, el pájaro Yosu le hizo caso a Nema sin resistirse, y luego se fugó el alce blanco. Al rato sucede algo gracioso, pues Lestin se encuentra con Nema y ella estaba montada en el alce blanco. Esto lo deja sin palabras. Nema le cuenta que cuando se estaba yendo se encontró con el alce. Después Lestin le pide a Nema que les informe primero a ellos si vuelve a suceder algo como esto. Nema le promete que lo hará. Lestin sentía un poco de envidia por el poder de Nema. Ser amado por todos los animales es algo que él también desea tener. Al día siguiente era el cumpleaños de Nema. Su hermosa familia la felicitaba. Su padre le dice que puede pedir un deseo. Nema lo piensa y le dice que quiere ir a la ciudad. Al escuchar esto su padre le dice que no, le dice que la ciudad es muy peligrosa. Su madre interviene y le dice que si va con alguien no habrá problema. Nema les dice que irá con su hermana Karna, pero su padre comenta que 2 chicas solas no pueden ir. Entonces su madre sugiere que Paul, su sirviente, las acompañe. En eso Nema les dice que también se llevará a su perro. Sus padres aceptan esto y le permiten ir. En la ciudad Nema estaba muy feliz, porque era la primera vez que salía a realizar compras. Mientras caminaba veía a mucha gente feliz. Su hermana Karna le cuenta que la capital se divide en 4 distritos alrededor del palacio. Esto lo hizo el primer rey para que la ciudad se vea bonita desde arriba. Después Karna lleva a Nema al lugar donde venden muchas comidas. Al ver esto la pequeña se emociona. Ella le pide a su hermana que le enseñe cómo usar el dinero para hacer compras. Su hermana le explica que la moneda de menor valor es el rai. 10 de estas hacen una de cobre. Le dice que normalmente tomar algo en una cafetería sale 3 de cobre. Después vemos que ella se fue a comprar 3 piernas de pavo. Esto le salió 3 placas de cobre. Ahora que conocía cada moneda no se equivocó al pagar. Después lleva las piernas de pavo para su hermana y su sirviente. Este no quería recibirlo pues está trabajando, pero Nema le insiste, le dice que es el pago por llevar sus cosas. Luego le da la última a su perro. Paul se acerca a sacarle el hueso, pues es peligroso que lo coma así. Luego Nema siente un olor muy dulce. Se da cuenta que venía de una señora que hacía panecillos dulces. Paul le dice que ese dulce se llama Pepe. Nema no pierde el tiempo y corre a comprar. Ella pide 3. La señora al verla, le dice que se ve muy linda. Le dice que si le compra 20 dulces le dará 3 de regalo. Pero Nema le pregunta si puede darle 4, pues quiere darle a su perro 1. La señora acepta esto. Por los 24 dulces Nema pagó solo una placa de cobre. Cuando su hermana Karna la ve, le pregunta qué piensa hacer con tantos dulces. Ella le contesta que les dará dulces a todos en la mansión. Al escuchar esto Karna ve que su hermanita era un angelito, así que la abraza con fuerza. Nema no aguantaba tanto cariño de parte de su hermana. Paul, para ayudarla, le dice que aplastará los dulces de Nema. Al rato ellos ingresan a una cafetería. Nema se da cuenta que su hermana puso cara de asco cuando vio a 3 chicas sentadas. Ellas le dicen que es raro verla por aquí. Ellas al verla se burlan de Nema. La más molesta comenta que debe ser duro tener una hermana inútil, sin magia y para colmo tiene los ojos negros. Esto hace sentir mal a la pequeña Nema, pero su hermana Karna la defiende. Se burla de ellas por no comprender la grandeza de su pequeña hermana. Les dice que solo la gente con buen juicio lo nota enseguida. En pocas palabras las llamó estúpidas. Esto enoja a las chicas. Se sintieron muy ofendidas. Karna les dice que la familia real sí nota lo grandiosa que es su pequeña hermana, por eso la tratan con cariño. Esto pone feliz a Nema, ver a su hermana acabando con esas nobles. Luego Karna les dice que juntarse con ellas ensuciaría su nombre, así que se retiran. 1 hora después llegan a la mansión. Nema estaba feliz de haber ido con su hermana a la ciudad. Cuando abre la puerta se lleva una sorpresa. Todas las personas que la conocían estaban reunidas para celebrar su cumpleaños. Nema, al ver que personas tan ocupadas fueron a verla, se pone a llorar de felicidad. El príncipe salvaje le dice que se ve fea cuando llora. Esto enoja a Nema. Después todos se pusieron a celebrar el cumpleaños de Nema. Luego la reina le entrega su regalo. Estos eran colgantes de piedras mágicas. Le dicen que cada uno contiene un hechizo muy poderoso, así que para usarlo debe recitar un encantamiento. Luego el príncipe le entrega una pulsera que también protegerá a Nema. Al ver esto todos comenzaron a entregarle sus regalos. Todos los presentes eran únicos y valiosos. En eso llega Lestin. Él le trajo una cría de águila. Este era el más fuerte e inteligente de los nacidos en esta estación. Este sería su nuevo compañero. Nema comenta que este fue su mejor cumpleaños. En la noche mientras veía el cielo, Nema le pone un nombre a su pequeño compañero. El aguilita se llamará Nox. Ahora ellos estarán juntos. Varios días después del cumpleaños de Nema, ella entrenaba a su pequeño amigo Nox. Se habían vuelto buenos amigos. Lestin y Dan eran los encargados de cuidarla. Le dicen a Nema que ya se hizo tarde. Mañana podrán seguir entrenando a Nox. Pero en eso Nema se pone triste y les dice que ya no podrá jugar mucho, pues ya empezará a estudiar. Al día siguiente conoce a su maestra.
Esta señora era muy refinada, tenía la ropa limpia y un peinado elegante. Nema le da la bienvenida con su gran sonrisa. Pero ella no sabía que su maestra ya la estaba evaluando. Cuando el mayordomo se va, ella le dice que tiene que aprender a hablar correctamente, pues se enteró que a sus padres les dice papi y mami. Nema asiente con la cabeza para confirmar eso, y entonces recibe un castigo por parte de la profesora. Nema estaba furioso al recibir ese castigo, la miraba con odio. La maestra le dice que una señorita no debe tener esa mirada. En eso vuelve su mayordomo. Él piensa que ya se llevan bien, pero Nema la veía como su enemiga número uno. Así comenzaron las clases de Nema. Ella recibía un castigo cada vez que se equivocaba. Fue muy duro aguantar a su maestra. Hasta para despedirse la corregía. Ella le cuenta que también educó a sus hermanos mayores. Ellos eran alumnos ejemplares. Le dice a Nema que también la convertirá en una dama impecable. Esto asusta a la pequeña. En la noche ella estaba muy cansada por todo lo que tuvo que aguantar. Pensaba si era buena idea acusarla con su padre. Pero después se arrepiente porque su padre es muy sobreprotector. Así que decide darle batalla a su profesora. Al día siguiente, aunque era castigada por la profesora, Nema mostraba una sonrisa y le agradecía por enseñarle. Esto parece que funciona con la profesora. Nema podía fingir esa sonrisa falsa gracias a que lo aprendió en su anterior vida. Así siguió estudiando hasta que llegó la noche. En la cena ella no terminó de comer toda la comida. Esto preocupó a sus padres y hermanos. Era raro que Nema dejara algo en el plato. Se preguntaban si estaba enferma, o le dolía el estómago. Mientras Nema se dirigía a su cuarto, su madre la detiene y le pregunta si le duele algo. Pero Nema le dice que se encuentra bien. No le quería contar nada y escapa de su madre, pero al rato es capturada por su hermano. Ella hace una rabieta porque no era justo que la atrape usando magia, pero su hermano le dice que es mejor que piense en una excusa para darle a su madre. En eso ella ve la mirada de su madre. Nema se asusta mucho, le daba más miedo que su propia profesora. Pero luego ella se le acerca con una sonrisa y le dice que actúa raro desde que llegó la profesora. Nema se da cuenta que ellos ya lo sabían todo. Su madre le pregunta por qué no dijo nada. Ella les dice que es su pelea. Si la acusara de algo seguro la echarían. Entonces su madre le pregunta qué plan tiene para ganarle. Le cuenta que a esa mujer la llaman la dama ejemplar, así que no superará sus modales. Le aconseja que le robe todo lo que pueda, para que así sea una pelea reñida. Nema comprende que tiene que hacer que su profesora reconozca su talento. Después su hermano le pone un hechizo que quita todo el cansancio que tenía. Esto la pone muy feliz. Él le dice que la ayudará a convertirse en una dama estupenda. Su madre le dice que no le dirán nada a su padre y hermana, así que debe darlo todo con su profesora. Ella acepta el reto, hará que su profesora la reconozca. Así pasó todo un año. Ahora Nema se comportaba como toda una señorita de la nobleza. Su padre estaba encantado con ella. Su profesora estaba orgullosa por el resultado. Comenta que se nota que pertenece a los Ospe, la familia de linaje real, pero Nema mientras la veía, se da cuenta que ella no era perfecta como todos decían. Había algo raro con ella. Ella le pide información a su sirviente sobre su profesora. Gracias a eso se entera que ella viene de una familia creyente de la fe de la creación. Nema recuerda que su líder es Abad. Ese hombre se cree portavoz de Dios. Ahora entiende por qué le parecía rara su profesora. Al día siguiente, mientras recibía su clase, Nema le habla a su profesora sobre el reino Icox. Ese reino estaba sufriendo una sequía. Por eso se echó a perder las cosechas y ahora corren el peligro de pasar hambre. Así que ellos pidieron ayuda a los reinos vecinos y a la fe de la creación. El reino junto a otros dos decidieron ayudarlos. Tras comentar todo esto, Nema le pregunta por qué la fe de la creación no hace nada por ayudarlos. La profesora nota que le quiere decir algo. Luego Nema le dice que si ellos necesitan ayuda, la fe de la creación debería ayudar. Su profesora le responde que el reino de Icox desató la ira de Dios, por eso los emisarios de la fe no los ayudan. Nema le pregunta cómo sabe que la sequía es un castigo divino. Ella responde que el sacerdote tuvo una revelación. Nema se da cuenta que el causante de no dar ayuda era Abad. Nema le dice que no cree que Dios los castigue de esa manera. Su profesora le dice que el reino de Icox es un reino salvaje que acoge a gente bestia. Insinúa que ellos hacen cosas indebidas. Al escuchar esto, Nema se da cuenta que esta mujer era despreciable. Se dejaba engañar por personas que se creen superiores a otras. Nema le dice que ella no quiere ser una persona despreciable como ella. Esto enoja mucho a la profesora. Ella la castiga con violencia. Pero Nema no retira sus palabras. Le dice que no quiere ser igual a ella. Una persona que odia a otras razas sin conocerlos. Esto deja callada a la profesora. Luego Nema le dice que una dama noble no puede tener esos pensamientos. Ella, como hija del duque Ospe, debe convertirse en una dama que no lo avergüence. Su profesora le dice que las damas no deben discutir temas como la política. Pero Nema le pregunta, entonces, de que si puede hablar, ¿acaso no puede interesarle otros temas? Le pregunta si acaso debería estar quieta y callada como una muñeca. Ella le dice que basta con que solo responda unas preguntas, pero Nema le dice que eso está mal. Una conversación sirve para comprenderse mejor. Luego Nema le pregunta qué hacen las damas para entretener a los varones, si no pueden hablar de ningún tema. Su profesora se pone roja y no le contesta nada, pues no podía decirle que hacían el delicioso para entretener a los varones.
Ella escapa del lugar siendo derrotada. Después de esa pelea ganada, Nema se relaja junto a su amiguito Nox. Estaba muy agotada. Días después ella nos cuenta que su padre se enteró que su profesora la había castigado. Su padre estaba furioso porque lastimaron a su pequeña, así que ella lo tuvo que detener. Le pidió que no se metiera en su pelea, así que su padre solo la amonestó ligeramente. Para sorpresa de Nema, ella se disculpó y le pidió a su padre que le permitiera seguir enseñándole. Los días de Nema mejoraron mucho después de eso. Aprendía muchas cosas que le servirían para el futuro. Ahora solo estudiaba mediodía, así que tenía tiempo para disfrutarlo con sus amigos peludos. Ella comenta que su pelea no ha terminado. Días después su padre le informa que los Ospe gobiernan las tierras del norte de Gaché, así que él tendrá que ir a realizar una inspección. Le dice a Nema que como ya tiene 5 años y ha mejorado en sus estudios, pensó en llevarla para que tenga una nueva experiencia. Esta noticia le encanta a Nema. Ella acepta ir. Al día siguiente ellos usan los portales de teletransportación. Su padre le dice que estos portales solo existen en el palacio y en las grandes ciudades. En eso ellos viajan rápidamente. Al llegar son recibidos por 3 personas a cargo. El padre y Nema se presentan y le agradecen por recibirlos. Él les pide que cuiden a su pequeña hija. Después de eso ellos salen para tomar el carruaje, pero Nema muy traviesa se adelanta. Ella corre muy alegre. Era la primera vez que veía nieve en este mundo. En eso ella se congela. Su padre al verla le lanza un hechizo para bloquear el aire frío y mantener el calor. Él le pide que no corra, le dice que es peligroso porque aquí la temperatura es diferente. Después vemos que su padre la abrigó para que no se congele otra vez. A ella le encantaba su nueva ropa. Su padre le dice que irán a su destino en carruaje. Espera que lleguen antes del anochecer. En el viaje Nema se divirtió mucho. Ella jugó con su padre, veía lo hermoso que se veía todo. Mientras viajaban su padre le explicaba cómo la gente de este lugar vive. Le dice que muchos cultivan flores resistentes al frío. En las montañas trabajan con madera y en el valle con leche, pero Nema solo pensaba en encontrarse con un montón de animales raros. Al llegar la noche ellos llegan con el alcalde. Este muy amable les dice que están en su casa. Les dieron una buena bienvenida. Nema al ver por la ventana nota que en este lugar no hay nieve. Se preguntaba por qué razón no había. En la cena todos disfrutaban de un estofado de jabalí. Nema comentaba que estaba delicioso. En eso su padre le pide ayuda, le explica que muchos monstruos han aparecido en el bosque, así que su misión es hacer un fuerte para que los caballeros se queden a proteger el lugar. Le pide que hable con el dragón ígneo. Le dice que el dragón sabe muchas cosas de monstruos, así que tal vez les entregue información valiosa. Al comprender esto, Nema se comunica con el dragón ígneo. Este le responde rápido sorprendiendo a todos. Ella le explica lo que su padre le pidió. El dragón le pide la ubicación del lugar para ayudarla con información. El padre de Nema le dice que se encuentran en el bosque Aguja Escarcha. Esto sorprende al dragón. Él les dice que en ese lugar no debería haber monstruos. Al escuchar esto, el padre de Nema sospecha que tal vez alguien reunió los monstruos en el bosque. Nema pregunta si tal vez fue Dios. Su padre le pregunta por qué cree eso. Ella piensa que Dios trajo los monstruos para que ella cumpla con su deber. El padre de Nema les dice a todos que mañana irán a investigar el bosque. Al día siguiente todos se alistan para salir al bosque. Nema portaba todos los amuletos que le dio el rey. Mientras se preparaba su pequeño amigo Baja, el águila Nox estaba feliz de ser el vigía del grupo. Mientras su padre daba las últimas indicaciones para partir, el pequeño águila toma vuelo. Al rato todos se encuentran camino al bosque. Un cazador experimentado les cuenta que nunca se habían visto monstruos en el bosque. Por otro lado Nema veía que todo el bosque era muy inmenso. Más adelante llegan a un árbol. Ellos ya tenían hambre así que pensaban comer. En eso escuchan un ruido que viene del árbol. Esto los pone alertas. Los 2 guardias se acercan a ver qué era. A la vista de Nema el guardia corta el árbol. Para sorpresa de todos, resulta que el que hacía ruido era un pequeño conejo. Nema al verlo se le acerca. Ella quería intentar hacerse amiga del pequeño conejo, pero este se escapa dejando a Nema muy dolida. Ella pensaba que sus poderes ya no funcionaban, pero en eso escucha que los guardias le dicen que es mejor retirarse porque el olor a sangre atraerá a bestias. Al ver esto Nema se da cuenta que el conejito estaba herido, así que sin escuchar a su padre ella corre tras el pequeño conejo. Mientras corría pensaba que se perdería, pero eso no le importaba, solo quería curar al pequeño conejo. Tras un rato ella logra encontrar al conejo. Ella se le acerca muy calmada. El conejo al verla salta a sus brazos. Esto alegra mucho a Nema. Se dio cuenta que sus poderes no se habían perdido. Comprendió que el conejo se escapó porque le tuvo miedo a los guardias. En eso el conejo detecta ruido. Cuando Nema quería ver qué pasaba es capturada con una malla. Al rato vemos que uno de los guardias llega siguiendo el rastro de Nema. Él solo logra encontrar la gorra de la pequeña. En otro lugar Nema despierta rodeada de muchos duendes. Estos monstruos la estaban asustando. En eso uno de los duendes se acerca para tomar el conejo, pero Nema le dice que no puede comérselo. Esto pone triste a los duendes. Nema se dio cuenta que si la entendían. Ella al ver esto les pregunta por qué la secuestraron, pero los duendes no sabían qué responder. Nema, cuando vio que sus expresiones eran lindas, se llenó de ternura. Estos duendes eran muy tiernos para la pequeña Nema.
pero luego los duendes se llevan a Nema. En el bosque el cazador experimentado vio que las pisadas del suelo eran de duendes, así que ya sabían que ellos se llevaron a la pequeña Nema. El padre de Nema estaba furioso por perder a su hija de esa manera. Volvemos con Nema y vemos que ella fue llevada a una cueva. Dentro de ella habían 2 niños. Los pequeños le preguntan si también fue secuestrada, y Nema se los confirma. Estos pequeños se presentan como Pino y Nino. Ellos eran hermanos. Nema se dio cuenta que la hermana menor era difícil de tratar. Luego se entera de que ellos no eran los únicos en este lugar, pues resulta que también habían adultos encerrados en otros lugares de la cueva. Nema entonces quería ayudarlos a salir, así que se comunica con el dragón ígneo. Ella le pregunta si era seguro usar su magia de fuego en la cueva para acabar con los duendes. El dragón le dice que no habrá problema, pero le dice que él no puede apuntar solo a los duendes. Esto pasaba porque Nema no controla su poder mágico, pero la pequeña le decía que ella no tenía poder mágico. Mientras pasaba eso, Pino y Nino no comprendían con quién hablaba Nema. En eso le suena el estómago a Nema. Ella muy avergonzada les dice que es porque no comió nada. Nino pensaba molestarla, pero a ella también le suena el estómago, así que ambas niñas se comienzan a molestar. Al rato también le suena el estómago a Pino. Esto los hace reír mucho. En eso Nema nota que la cueva en donde están no tiene vigilancia, así que ella les dice que saldrá a buscar algo de comer. Les deja el conejo para que lo cuiden. Pino y Nino le dicen que tenga cuidado. Al rato vemos que Nema se movía por la cueva sin hacer ruido, pero en eso choca con un duende guardián. Ambos se terminan asustando mucho. Ella se disculpa por asustarlo. Le dice que salió porque tiene hambre. Entonces el duende le ofrece una fruta que Nema no conocía. Cuando ella le da un mordisco se da cuenta que estaba amarga, pero el duende la pela y se la da de nuevo. Ahora cuando la vuelve a probar, la fruta estaba muy rica y dulce. Después le pide más fruta para darle un poco a Pino y Nino. El duende le da un montón de fruta. Nema no sabía cómo pelarlos fácilmente, pero luego recuerda que tiene su daga. Ella se pone a pelar las frutas para Pino y Nino. Los pequeños duendes, al ver cómo ella pelaba la fruta, aprendieron a usar una nueva herramienta. Ahora ellos y Nema se volvieron más amigables. Nema se divirtió enseñándoles algo nuevo. En eso recuerda que su padre ya la debe estar buscando, pero ella no quería que casen a los duendes. Ella les pregunta a los duendes por qué están en este bosque, pero cuando ellos le contestan, Nema no los entendía. En eso escuchan ruido. Cuando ve de dónde venía el ruido, se topa con un enorme duende. Al verlo Nema se asusta mucho. Él, al ver a la pequeña Nema, les pregunta a los pequeños duendes por qué ella se encuentra aquí. Es ahí que el enorme duende se entera que secuestraron a otra niña. Nema, al ver que el duende grande sí hablaba, le pregunta si es el jefe de los pequeños. Él le dice que sí. Luego le pregunta por qué secuestran niños. El duende grande le dice que es una costumbre de los pequeños duendes. Resulta que a ellos no los raptan, sino que los atrapan para protegerlos, ya que los duendes pequeños aprecian a los niños. Al último ella le pregunta por qué atacan a los humanos. Es ahí que nuestra pequeña Nema se entera que los humanos son muy crueles. Ellos fueron desalojados de sus hogares por los humanos, por eso se encuentran en este bosque. Solo quieren sobrevivir. Él le cuenta que no solo ellos fueron echados, también atacaron a los orcos, ogros y a los kobolds. Nema no podía creer esto. Luego escucha que los monstruos violentos y los que no aguantaban el frío de este lugar desaparecieron. Tras escuchar todo esto, ella comprendió que los humanos causaron esto. Ella ahora quería ayudar a estos duendes. Tenía que encontrar la manera de comunicarle esta información a su padre. Tras esto ella le pregunta a los duendes si les guardan rencor a los humanos, pero los duendes le dicen que ellos solo quieren vivir como antes, formar parte del ciclo de cazador y presa. Tras escucharlos Nema los comprende, pero el problema es que ellos no se pueden quedar en este bosque, porque afectarían el ecosistema completo del bosque. En eso se le ocurre una idea. Ella le dice su idea al duende enorme. Tras conversar un rato a él le parece una buena idea. Pregunta si podrán cazar humanos. Nema le dice que es la supervivencia del más fuerte, pero para lograrlo tendrán que firmar un contrato. En eso Nema recuerda que su poderoso padre debe estar furioso, así que tiene que idear un plan para poder hablar con él. Luego vemos que mientras Nema les daba de comer frutas a los hermanos, ella ya les había explicado el plan que tenían para ayudar a los duendes, pues ellos tenían que fingir ser perseguidos por los duendes, para que así los soldados se concentren en protegerlo. Así Nema evitará que su padre entre a la cueva y podrán dialogar sin violencia. Pero Pino no estaba de acuerdo con poner en peligro a su hermana Nino. Él no quería que su hermana sufra otra vez. Nema le decía que ella estaría protegida por magia protectora, pero Pino no aceptaba esto. En eso su hermana Nino les dice que ella lo hará, pues al ver el valor de Nema, comprendió que ella solo quiere ayudar a todos a salir sin ser lastimados. Le dice a su hermano que Nema, a pesar de ser menor, está intentando ayudar. Al escuchar esto Nema se pone muy feliz, abraza muy fuerte a Nino. Al ver esto Pino acepta hacer la carnada junto a Nino. Cambiamos de escena y vemos que el grupo ya había ubicado la cueva de los duendes. Mientras se preparaban para entrar, ven a dos niños siendo perseguidos por un grupo de duendes. Al ver esto, el padre de Nema les dice a los guardias que protejan a los niños. Mientras pasaba eso Nema veía como su plan estaba saliendo bien. Cuando ve que los niños ya estaban bajo el cuidado de los guardias, Nema les ordena a los duendes regresar a la cueva. Mientras los pequeños duendes eran perseguidos aparece el enorme duende.
Esto detiene a los guardias, él les comunica que les devolverán a los niños, así que les pide que se marchen. En eso aparece el padre de Nema, él se sorprende de ver a un duende hablar, pero al final no escucha las palabras del duende, él estaba muy furioso. Nema al verlo así, se asusta mucho, luego su padre canaliza su poder y ataca al duende. Nema para protegerlo usa los poderes del dragón ígneo. Tras ver esto el padre de Nema se da cuenta que ella lo protegía, así que le pide que salga rápido. Nema al ver que su padre se dio cuenta, le pide que no la castigue y que no use magia. Su padre le dice que no la castigara, así que la pequeña Nema se va con su padre y se abrazan. En eso él da la orden que ataquen al duende, pero Nema lo vuelve a proteger. Ella se pone al frente del duende y le explica a su padre que los duendes están siendo perseguidos por los humanos. Tras escuchar esto su padre decide escucharla, esto pone feliz a Nema. En eso su pequeño amigo Nox le avisa que algo peligroso está en el bosque. Al rato todos sienten el peligro. Cuando el monstruo se les acerca, se dan cuenta que era una araña gélida. Todos se sorprendieron de ver una araña gélida. Ella estaba muy hambrienta, pero Nema mientras se protegía cerca a su padre, nota que la araña gélida estaba muy nerviosa. Ella no entendía por qué estaba así. En eso el duende enorme se dispone a enfrentar a la araña gélida. Nema quería detenerlos, pero su padre le dice que no interfiera con esa pelea. Vemos que los monstruos intercambian miradas. Al rato comienzan con la feroz pelea. El duende se defendía bien de los ataques de la araña gélida. Los ataques de la araña eran tan fuertes que cortaban todo. Nema al ver esto se preocupa por el duende, pero el duende era muy fuerte, él seguía dándole una buena pelea. En eso el duende salta hacia el cielo. Esto sorprende a todos. Al caer, el duende usa su mejor golpe, dañando gravemente a la araña gélida. Al terminar el duende celebra su victoria ante todos, pero en eso Nema nota que la araña se mueve. Al instante esta araña realiza su último ataque contra el duende. Esto asusta a Nema. Ella sabía que si el duende grande perdía, su padre los quemaría a ambos sin pestañear. En eso ella nota que el cuerpo de la araña gélida se mueve. Resulta que el duende había aguantado el último ataque. Al final el duende salió como ganador de esta batalla, por la supervivencia del más fuerte. Ver el cuerpo de la araña pone un poco triste a Nema. En eso nota que algo pasaba. Ella podía escuchar los pensamientos de la araña. Ella pedía ayuda, decía que quería proteger a su hijo. Es ahí que Nema se da cuenta por qué la araña estaba tan nerviosa. Ella solo quería alimento para su hijo, pero como los duendes estaban en el bosque, la dejaron sin comida. Ahora la pequeña araña se había quedado sola. Esto pone triste a Nema. Mientras derrama sus lágrimas, comenta que no le agrada a Dios, pero por ella rezará para que tenga paz en el más allá o en su próxima reencarnación. Su padre al verla así, se le acerca para calmarla, pero Nema le dice que ya lo sabe. Siempre sobrevive el más fuerte, no puede cambiar la naturaleza por un capricho suyo. En eso ella se pone a llorar en los brazos de su padre. Mientras lloraba comenta que quiere hacerse fuerte, quiere lograr que todos los animales vivan en sus respectivos hogares felices. Al rato mientras Nema se calma, todos ven que el duende enorme comienza a evolucionar. Esto sorprende a todos. Al terminar el duende se parece más a los humanos. Ellos no podían creer que evolucionó. Nema sin reconocerlo le pregunta si es el mismo duende. Él contesta que sí. Ella no entendía qué pasó. El duende tampoco sabía nada. Entonces la pequeña Nema le pregunta al dragón ígneo si un duende que ya evolucionó puede volver a evolucionar. El dragón le dice que eso es imposible, pero Nema le cuenta que acaba de ver cómo el duende grande evolucionó, y ahora se parece más a los humanos, solo que tiene 2 cuernos. Esto le llama la atención al dragón ígneo. Él le informa que vendrá al día siguiente a verlo. En eso su padre le pregunta qué le dijo el dragón. Nema le cuenta lo que le dijo. Luego Nema se queda viendo el cuerpo del duende. Su padre al darse cuenta, tapa los ojos de Nema y les ordena que le den ropa al duende. Más rato Nema ayuda al duende a terminar de vestirse. Luego ella le agradece por ayudarlos con la araña. Esto lo ve su padre y se pone celoso. Le dice que es hora de dormir. Luego Nema ve a la pequeña araña. Ella le pregunta si piensa quedarse en el bosque o quiere ir con ella. La pequeña araña, tras pensarlo un rato, decide ir con ella. Esto pone feliz a Nema. Entonces ella le da el nombre de Gratia, en honor a su valiente madre que la protegió. En eso la araña comienza a brillar. Nema nota como un símbolo aparece en la frente de la pequeña araña. Es ahí que se da cuenta que hizo algo que no debía hacer. Al día siguiente mientras Nema se lava la cara, ve como los duendes se llevan todas las partes de la araña gélida. El duende decía que no se desperdicie nada. Luego Nema le pregunta si ya pensaba liberar a los adultos capturados, a lo que el duende líder se lo confirma, pues esto era parte de su plan. Luego ve como los hermanos Pino y Nino se acercan. Nema intenta acomodar el cabello de Pino pero este era muy rebelde. Esto les causa gracia a los pequeños. En eso escuchan cómo suena el estómago de Nino, así que Nema les dice que vayan a desayunar. Al rato aparece un guardia con el conejo que rescató Nema. Ahora el pequeño ya se había curado de su herida gracias a la magia de curación. Esto la puso muy feliz. Luego ella le enseña el conejito a su padre. Es allí donde su padre le dice que es mejor dejar al conejo en su hábitat natural, pero Nema quería llevárselo,
pero su padre le dice que si se llevan al conejo, este olvidará cómo buscar comida y perderá la cautela contra sus depredadores. Tras comprender todo lo que le dijo su padre, Nema deja ir al pequeño conejo. Se sentía triste al despedirlo, pero en eso llega su amigo Nox el águila. Esto la calmó un rato, pero luego recuerda que todavía tiene a la araña pequeña. Su padre, al verla, le dice que ese no es un animal, sino un monstruo. La regaña por tener ese monstruo, y encima era de color negro. Al escuchar esto, Nema recuerda que en este mundo el color negro es malo. En eso llega el líder de los duendes, y le pregunta si sabe la diferencia entre animales y monstruos. Nema le dice que la diferencia está en su capacidad de pensar, pues eso fue lo que le enseñó Dan, pero el duende líder le cuenta que los monstruos son seres defectuosos, un fracaso de la naturaleza. Esto sorprende a Nema. El duende líder le dice que los duendes son humanos defectuosos, las arañas gélidas también lo son, es por eso que son tan débiles a diferencia de los humanos. Por eso, para hacerse más fuertes, necesitan que alguien les dé un nombre. Si alguien fuerte les da su nombre, el mundo les permitirá usar magia o recibir la bendición de los espíritus. Nema, tras escuchar eso, confirma que en este mundo el nombre verdadero importa mucho. Luego ella le pregunta su nombre al duende. Supone que debe ser uno increíble, pero el duende le dice que no tiene nombre. Esto sorprende a Nema, pues el duende líder era muy fuerte sin tener nombre. Luego el duende, mientras toma a la pequeña araña, comenta que la envidia un poco, pues se dio cuenta del emblema en la frente de la araña. Ahora ella tiene un nombre. Nema le cuenta que su nombre es Gratia. Al escuchar esto, su padre se altera. Nema le dice que lo hizo sin querer. Al no tener más alternativa, le dice que puede llevarse la pequeña araña. Esto pone feliz a Nema. Más rato todos estaban listos para volver a la aldea. El dragón ígneo deja con magia protectora la cueva de los duendes, pues ellos se quedarían solos sin contar con la ayuda del duende líder. Al rato todo el grupo llega a la aldea. Ellos estaban felices de reunirse después de tiempo. Por otro lado, Nema les pregunta a los hermanos en dónde viven. Ellos le dicen que viven en la casa Ireiga. Al escuchar esto, el padre de Nema les pregunta si de casualidad son la familia del conde Ireiga, a lo que ellos responden que sí lo son. Tras escuchar eso, el padre de Nema les dice que los enviará de regreso con una unidad. Luego Nema se despide de los hermanos, les dice que se cuiden mucho. Por otro lado, Nino estaba triste por separarse de ella, pero Nema pensaba que la odiaba, así que su hermano le dice que se lo diga directamente. Al ver que no decía nada, Pino empujó a su hermana cerca a Nema. Esto la pone roja. Ella le reclama por empujarla, pero su hermano le dice que sea sincera. Entonces Nino toda tsundere invita a Nema para que los visite en su casa. Al escuchar esto, Nema se da cuenta que Nino era muy tierna. Ella abraza a Nino y le dice que sí irá a jugar con ellos. Más tarde llega el dragón ígneo. Todos estaban sorprendidos de ver cómo Nema estaba colgada del dragón. Mientras pasaba eso, Nema aprovechaba la oportunidad para acariciar las escamas del dragón. En eso el poderoso dragón comenta que el duende que evolucionó no se parece a los Oni que conoce. Luego se da cuenta que él sí puede usar magia de los espíritus. Por otro lado, Nema estaba perdida en sus pensamientos. Ella pensaba en cómo dormir junto al dragón, quería estar bajo sus alas. En eso el dragón le grita para que le haga caso. Nema por el susto se cae. Después el dragón le explica que ese duende no evolucionó en un Oni, pues él puede usar magia de los espíritus. Comenta que esta era una nueva especie. Esto le parece raro al padre de Nema. Por otro lado, ella nos cuenta que solo las bestias sagradas pueden usar esa magia. Le pregunta si ve a los espíritus. El duende le dice que si los ve. Nema no sabía cómo probar los poderes del duende. Entonces el guardia usa su magia para crear un muñeco de arcilla. Ahora todo listo, le piden al duende que ataque al muñeco de arcilla. En eso todos se asustan, pues el muñeco fue destruido al instante. No podían creer la rapidez con la que acabó con el muñeco. El dragón comenta que solo le dijo a los espíritus de fuego que lo derroten y ese fue el resultado. Luego Nema le pregunta si sabe usar otro elemento. Al rato vemos que sí podía usar todos los elementos. Esto le encanta a Nema, era perfecto para su plan. Su padre, al escucharla, le pregunta qué plan tiene en mente. Nema le cuenta que estuvo pensando en una forma en la que los humanos y monstruos convivan juntos. Así que le pide a su padre que le ayude con su plan. Este le dice que sí lo hará. Luego ella, mientras miraba a la nueva especie, decide darles un nuevo nombre. Ella comenta que se llamarán Sinki, que significa Oni del bosque. En eso le brilla la frente al duende. Sin darse cuenta le había dado el nombre de Sinki. Su padre no podía creer que otra vez le dio un nombre a otro monstruo. Ella se disculpa por darle un nombre sin avisarle, pero Sinki le dice que pensaba pedírselo, pues fue ella quien le enseñó este nuevo camino. Tras eso Sinki, en nombre de los duendes, le jura lealtad a Nema. Ahora que le dio un nombre, Nema se convirtió en su ama. Al día siguiente Nema le comenta a su padre sobre el plan que tiene para que los humanos y los monstruos puedan convivir juntos, pues ellos no tienen un lugar donde vivir. Propone que los ubiquen en un lugar estratégico, luego ponerles una barrera para que no salgan de su territorio. Para solucionar el problema de la sobrepoblación de los monstruos, propone enviar aventureros y poner algunas tiendas y posadas cercanas para así generar un flujo de dinero. Todo esto le parece buena idea al padre de Nema, pues algunos humanos morirán al igual que los monstruos.
pero esto será una cadena natural. Por otro lado, Nema pensaba buscarles el lugar adecuado para que vivan los monstruos. En eso su padre le informa que irán a otra ciudad, así que le pide a Shinki que vaya con ellos, pues su magia de los espíritus le será útil. Él acepta, pero está preocupado por su nido de duendes, pues sin él no habrá alguien que los cuide. Nema entendía el problema, pues sabe que la barrera que puso no durará mucho. En eso Shinki le pide a su ama que le dé un nombre al segundo duende más fuerte, para que el nido no quede desprotegido. Nema se sorprende al escuchar que le llamó ama, le pide que no lo haga más, pues le da mucha vergüenza. Al rato van al nido de los duendes, ahí conoce al segundo duende más fuerte, este resulta ser una hembra duende. Nema se sorprende pues la duende también puede hablar. Shinki le dice que ella está cerca de evolucionar. Tras esto Nema le dice que le pondrá un nombre. Ella le pregunta qué es lo que más le gusta. La duende le señala unas flores del lugar. Nema, al ver que esas flores eran lirios del valle, conocidas como susurran, le pone a la duende el nombre de Suzuko. Tras esto le aparece su marca por recibir un nombre. Nema estaba feliz por ella. En eso llega un duende y le pide a Nema que le dé un nombre, pero Suzuko no quería que le dé nombre, pues ese duende era débil. Entonces Nema le pregunta por qué quiere un nombre. Shinki le explica que el anterior grupo del duende fue aniquilado. Él fue el único superviviente, por eso quiere un nombre para ser fuerte y proteger esta nueva manada. Tras escucharlo, Nema no sabía qué hacer, pues no quería ignorarlo. Shinki le dice que el duende es débil, no será muy fuerte aunque le dé un nombre, pero Nema le dice que le dará un nombre, pero tiene que cumplir con una tarea que le dará. Esto lo hacía para ver la determinación del duende por ser fuerte. Le pide que case un jabalí gigante antes de que ellos vuelvan de su viaje. El duende, tras escucharla, le promete que cumplirá con la tarea que le dio. Al ver su determinación, Nema le pone un nombre que hará más fuerte al duende. Le dice que su nombre será Touki, que significa Oni que lucha. Al instante aparece su marca en la frente del duende. Esto los pone muy felices. Nema le pide que se esfuerce por ser fuerte. Tras esto ellos regresan al pueblo. Nema por el camino le contaba a Shinki cómo se hizo amiga del dragón ígneo. Le dice que ahora tiene a muchas personas que la quieren mucho. Esto la pone muy feliz. Shinki le dice que él también tuvo un ser querido. Era su hermano menor, pero él fue asesinado por los humanos. Nema, al verlo triste, le dice que él ahora es un gran amigo querido. Esto pone feliz a Shinki. Más tarde todos parten a otra ciudad de nombre Kaz. En el camino el padre de Nema le pide información de los avistamientos de monstruos a Shinki. Él le muestra todos los lugares en donde vio monstruos. En eso Nema se da cuenta que todo el territorio Ospe estaba en rojo. Había muchos monstruos rondando por el territorio. El padre de Nema comenta que sospecha que alguien hizo que los monstruos se mudaran a este territorio. Así que cuando termine de visitar la ciudad, tendrán que volver a la capital. Nema no quería esto, pues ella quería encontrar un lugar para los monstruos, pero su padre le dice que en su lugar vendrá Ralph. Esto alegra a Nema. Su hermano mayor vendría a ocuparse de las demás visitas, pues es el heredero de los Ospe. Ellos se reunirán con él en la ciudad. Al llegar todos son recibidos por gente importante, pero Nema se escapa de ese lugar. Ella junto a Shinki van a conocer la casa de los aventureros. Al entrar se da cuenta que parecía una oficina de empleos. En eso son recibidos por una hermosa mujer de nombre Ariabel. Ella se sorprende de ver a Shinki. Le recomienda no quedarse mucho en la ciudad, pues no hay mucha gente bestia en la ciudad. Luego Nema le dice que vino a conocer la Unión de Aventureros, pues en la capital la Unión de Aventureros se encuentra muy lejos de sus residencias. Tras esto Ariabel le enseña el lugar. Le dice que aquí es donde los aventureros aceptan sus misiones. También le comenta que cada módulo tiene magia que hace que nadie escuche lo que están hablando. Esto sorprende a Nema. La razón era porque antes los aventureros se apropiaban de las recompensas de otros aventureros. En eso Nema se asusta porque un hombre estaba discutiendo con otro. El hombre estaba molesto, pues la Unión de Aventureros estaban pagando el triple, solo por acabar con una pequeña manada de duendes. Todo esto lo hacían porque el hijo del alcalde se encargaría de esa misión. Era evidente que el alcalde se quedaría con ese dinero. Por otro lado, Nema se dio cuenta que la magia que silencia su conversación se quitó. Tras esto ella le pregunta a Ariabel quién era ese hombre que estaba molesto. Ella le cuenta que él se llama Helan. Es un oficial que no se lleva bien con el alcalde, pues ese hombre no tolera las injusticias. Nema, al ver que había muchos problemas, decide acercarse al hombre. Mientras discutían, Nema lo interrumpe diciéndole que le cuente más del tema, pero Helan le dice que no tiene tiempo para tratar con niños. Esto enoja a Nema. Luego ella le dice que pensaba ayudar. Al escucharla decir eso, el hombre le pregunta cómo podría ayudarlo. Entonces Nema se presenta como Nefertima Ospe, la hija menor del duque Dailand Ospe. Al escuchar que esa pequeña era hija del duque, todos se sorprenden. Por otro lado, Nema quería saber qué información están ocultando aquí. Al rato ellos se sientan para poder hablar. El hombre le dice que él es el auditor fiscal de la ciudad. Se presenta con el nombre de Helan. Al escucharlo, Nema nota que el hombre era el encargado de revisar si las cuentas y las finanzas estaban en orden. Entonces la pequeña le pide que le cuente qué sucedió con el alcalde. Helan le dice que no cree que una niña sepa de estos temas, pero Nema le dice que ella está capacitada para entender todo. Tras esto él le cuenta que en la ciudad ha habido muchos ataques de monstruos. Como consecuencia ha habido algunos heridos, pero el alcalde se aprovechó de esto diciendo que hubo muchos muertos, para cobrar las 5 monedas de oro de compensación.
Nema al escucharlo ha comprendido que el alcalde era una basura. Luego ella le pregunta por los caballeros. Él le dice que no pudieron venir. También le informa que el alcalde infló los precios de las carreteras. Tras esto Nema le pregunta si tiene pruebas. Helan le cuenta que vio cómo el alcalde rellenaba un segundo libro de cuentas. Tras escucharlo Nema entendió que esto se lo tendría que decir a su padre. Le pregunta si lo que le dijo lo juraría por su nombre ante su padre. Helan con toda seguridad le dice que sí lo juraría. Luego le cuenta que los kobolds tienen ocupados a los soldados. Por eso no pueden venir, ya que ellos están robando en muchos lugares. En eso Ariabel nota cómo Nema se pone feliz. Nema se imaginaba que por fin conocería a los monstruos tipo perritos. Luego ella le pide a Sinki que se dirija al bosque y haga que todos los duendes se unan a él. También llama a su amigo Nox y le escribe un mensaje a su padre pidiéndole que se reúnan en la casa del alcalde. Tras esto deciden ir a la casa del alcalde, pero Ariabel le dice que ella los llevará. Nema le pregunta la razón. Ella le dice que como ciudadana quiere ayudar. Tras esto todos parten a la casa del alcalde. En el camino Nema pregunta si el alcalde siempre fue alcalde. Ariabel le dice que sí, son una familia que siempre estuvo en el poder por generaciones. Nema luego pregunta cuánto tiempo el alcalde estuvo malversando fondos. Helan le dice que 5 años. Esto sorprende a Ariabel, pues ella sabe que él solo llegó hace 3 años. Helan le dice que estuvo revisando los informes anteriores. Por eso se dio cuenta de todo. Al rato llegan a la casa del alcalde. Nema al ver a su padre se asusta mucho, pues él estaba muy enojado con ella por desaparecer. Le pide que le dé una buena excusa. Al ver esto Nema solo podía disculparse por desaparecer. Le dice que solo quería conocer la unión de aventureros, pero luego ve la cara de decepción de su padre. Él le dice que fue muy pronto haberla dejado viajar como la hija de un duque. Al escuchar esto Nema casi llora por lo que dijo su padre. Pero ella sabe que su padre tiene razón, pues ella todo el viaje estuvo haciendo lo que quiso sin escuchar a su padre. Si algo le pasara a ella, los guardias serían los que serían castigados por su culpa. Cuando estaba a punto de llorar llega su hermano mayor Ralph, en la calma diciéndole que no dejara que la regañen sola. Al escucharlo Nema recordó que sus hermanos siempre la están protegiendo. Esto la hace querer llorar. En eso un hombre le ofrece un pañuelo para secarse los mocos. Al verlo se da cuenta que era el príncipe Will. Todos al ver al príncipe se arrodillan. Luego el padre de Nema le pregunta por qué se encuentra aquí. Will le dice que terminó con sus obligaciones y vino a jugar con Nema. Luego Nema presenta a Helan y Ariabel a su padre. Le dice que ellos necesitan ayuda. Helan le cuenta cómo el alcalde está malversando los fondos. Tras escuchar esto el padre de Nema se presenta ante el alcalde. El alcalde al verlo se asusta mucho. Nema nos cuenta que el alcalde intentó defenderse de las acusaciones, pero no pudo hacer nada contra su padre. Tras esto fue arrestado. Tras exponer al alcalde que estaba cometiendo muchas irregularidades, el padre de Nema les agradecía a todos los que participaron en esto, sobre todo a Helan, ya que el hombre era muy recto y un buen investigador. Tras esto él le pide a Helan que trabaje junto a él en el palacio, pero Helan se niega. Entonces Nema alza la voz y le pide que trabaje con ella. También se lo pide a Bel. Esto le parece buena idea al padre de Nema, pero les dice que deben jurar por su nombre si quieren escuchar el plan que tiene Nema. Solo así podrán trabajar con ella. También le pide al príncipe Will que lo jure por su nombre. Tras esto todos juran por su nombre. Luego son informados de los planes que tiene Nema. Ahora todos sabían que tendrían que reubicar a los monstruos en un lugar. Ralph estaba encantado de apoyar a su pequeña hermana. Decía que incluso los monstruos adoran a su hermanita. El príncipe también les dice que los apoyará, pero el padre de Nema le decía que ya tiene mucho trabajo en el palacio. Pero Will le dice que se ocupará de ambos trabajos. Bel y Helan también aceptaron trabajar junto a Nema. En eso Nema siente que llega Sinki. Ella lo abraza al verlo. Sinki le informa que hizo el pacto con todos los duendes del bosque. En eso Nema siente la presencia de Ralph. Él estaba celoso por ver a su hermana abrazar a otro. Él le pregunta a Nema por el desconocido. Nema le cuenta que él antes era un líder duende, pero evolucionó en una especie nueva. Tras esto Ralph le reclama a su padre por no vigilar a Nema, pero él le dice que no pueden hacer nada, pues Sinki está atado por su nombre a Nema. Tras esto Sinki le informa a Nema que encontró a 16 duendes. Ellos no entendieron sus planes así que él los tuvo que domar. Le dice que ahora los duendes se encuentran de camino a la cueva de Suzuko. Esto alegra a Nema. Ella luego le pregunta a su padre sobre los kobolds. Él le dice que esos monstruos están causando mucho alboroto robando a los comerciantes. El líder del escuadrón tenía más información. Él les cuenta que hay un centenar de kobolds divididos en 5 manadas aparte de la principal. Los altos kobolds lideran cada grupo, pero un licántropo lidera la fuerza principal de los kobolds. Esto sorprende al padre de Nema. No sabía que había un licántropo en este territorio. Al terminar de escuchar todo esto Nema le pregunta al líder del escuadrón, ¿quién será el responsable de todo lo que está pasando en el territorio de los Ospe? El padre de Nema también sospechaba que alguien estaba bloqueando la información, por eso no se enteraban de lo que estaba pasando. El líder del escuadrón comenta que el líder de la sede antes era comandante de una unidad central, pero él fue removido de su cargo. Basados en esta información sospechan que hay infiltrados en la sede de aventureros. El padre de Nema quería averiguar si ellos fueron los responsables de atacar a los monstruos.
Sospechaba que el enemigo era una organización poderosa. En eso Bel se ofrece a ayudarlo con la investigación en la Unión de Aventureros. El príncipe les pregunta si habrá espías entre los caballeros y en otros territorios. El padre de Nema le dice que sí. Esto pone triste a Nema, pues recién se daba cuenta que el problema era más grande del que se imaginaba, pero su hermano le dice que todo estará bien, pues nadie engaña al príncipe. Esto hace que Nema se ponga feliz. Luego el padre de Nema les dice que tendrán que usar un nombre clave para referirse a los espías. Él les dice que los llamarán cucarachas. Este nombre le trae malos recuerdos a Nema. Tras esto el padre de Nema les informa que él tendrá que volver a la capital. Así que le pide a los caballeros que se queden a cuidarlos. Estos hombres aceptan encantado, pues la familia Ospe beneficiará al pueblo. Esto pone feliz a Nema. Ella les agradece por la ayuda. Luego le pregunta si ella también puede ir a Linus. Su padre le dice que sí. Esto pone feliz a Nema. Al fin vería a los kobolds. Muy emocionada se va a descansar junto a Lars el tigre. Ralph le dice que no debe molestar a la bestia sagrada, pero Nema amenaza con dormir junto a Sinky. Esto hace que el príncipe y Ralph se lleven a Sinky para hablar. Al rato Nema y el tigre se acomodan para dormir. Ella aprovecha esto y le presenta a su nueva amiga, la pequeña araña Gratia. Luego se duermen juntos. Al día siguiente todos parten a Linus. En el viaje el príncipe les pide ideas para ponerle un nombre al plan que tiene Nema. Ralph sugiere ponerle de nombre Proyecto de la Amistad con los Monstruos. Al escucharlo Nema se da cuenta que su hermano tiene mal gusto. Will les dice que el nombre del plan será Proyecto Siana, que significa fuerza y valentía. Él le comenta a Nema que parece que el dios de la creación la quiere mucho, pues está rodeada de muchas criaturas inusuales. Nema cambia de tema diciéndole que Dios los ama a todos por igual. Gracias a esto logra zafarse de las sospechas del príncipe. En la mansión de los Ospe, Karna, la hermana mayor de Nema, le reclamaba a su padre por no traer a Nema. Decía que ella es muy pequeña para afrontar esos peligros, pero su padre le decía que ella ya está muy protegida, incluso cuenta con la protección del dragón ígneo. En eso la madre de Nema le pregunta a su esposo qué trama Nema. Tras esto él les cuenta todo lo que sucedió y el plan que tiene Nema. Karna ahora entendió que están usando a los monstruos para atacar su territorio. Ya quería castigar a los malos, pero su madre la interrumpe diciéndole que notó que está tramando algo, pues pone la misma cara que su padre. Luego hablan sobre el plan que tiene Nema. Ella pensaba ayudar a su pequeña hija para que todo salga bien. Karna también quería ayudar pero no sabía lo que quiere hacer Nema, así que le pide permiso para ir junto a su pequeña hermana, pero su padre le dice que no puede ir, pues no hay suficientes escoltas para cuidarla. En eso su madre propone pedir ayuda a la Unión de Aventureros, pues le acaba de llegar una carta donde Philip anuncia su regreso. Este hombre es el tío de Nema. Esto alegra a Karna pues no lo ven desde el nacimiento de Nema. Su padre comenta que Philip es muy fuerte, pues es uno de los pocos rangos violeta. Le dice a Karna que él será su instructor. Esto la sorprende. Esto significaba que ella podría pelear. Estaba tan emocionada que sus padres se dieron cuenta. Tras esto su padre le dice que fuera de la capital hay muchos peligros. Le pregunta si está preparada para el reto. Ella encantada acepta esto. Su madre le dice que se aliste, pues debe escoger sus propias armas. Volvemos con el grupo de Nema. Ellos ya habían llegado a Linus. Por la ventana del carruaje Nema intenta ver si había algún kobold cerca. En eso su hermano le pide que se porte bien. El líder del escuadrón les informaba a los guardias la llegada del príncipe Will junto a los hijos del duque Ospe, así que les pide que abran la puerta. Al rato logran entrar a la ciudad, pero el líder del escuadrón le dice al príncipe que el comandante quiere saludarlo. Ralph se había dado cuenta que querían comprobar si de verdad era el príncipe. Esto no le molestaba a Will, ya que solo hacían su mejor esfuerzo para proteger la ciudad. Tras esto dejan a Nema en el carruaje. Nema decide usar a los espíritus del aire para escuchar la conversación que tenían afuera. El comandante, al ver que sí era el príncipe Will y el hijo del duque Ospe, se presenta como Dylan, comandante de caballería. Tras eso les informa que este lugar es peligroso, por la gran cantidad de kobolds que hay por la zona. Les recomienda volver por donde vinieron, pero Ralph le dice que vino por órdenes de su padre. Tras escuchar esto el comandante los deja pasar. Nema se alegra por esto. Al rato llegan con el señor Alfred, quien está a cargo de estas tierras. El hombre estaba demacrado, pues por culpa de los kobolds no ha podido descansar. Les informa que como los caballeros no son suficientes para acabar con los kobolds, decidió pedir ayuda a la Unión de Aventureros para formar un grupo de caza. Comenta que comenzarán su ataque cuando llegue Flada, un aventurero rango rojo. El príncipe les dice que lo conoció cuando aún era rango azul. Esto impresiona a Nema, pero al rato recuerda que mencionaron que quieren cazar a los kobolds, así que le dice al señor Alfred que quiere un poco de tiempo para ver la ciudad. Esta idea es apoyada por el príncipe y su hermano Ralph. Al rato vemos que mientras caminan por la ciudad, se dan cuenta que había muchas personas en situación de pobreza. Cuando van a los suburbios se encuentran a muchos niños desnutridos. Ralph comenta que el señor Alfred envía suministros, así que sospecha que alguien se lo queda. Tendrían que averiguar quién es el responsable de esto. Nema, por otro lado, no podía creer que los niños sufran esto. En eso ella escucha un pequeño ladrido.
los guardias van a ver de qué se trata. Resulta que unos niños estaban maltratando a un pequeño cachorro. En eso llega Nema junto a Sinky y ve como un pequeño cachorro estaba tirado en el suelo. Muy enojada le pregunta al líder de los niños, ¿por qué maltrataron al cachorro? Él contesta que su padre le dijo que los perros son el enemigo. Es por eso que no se daba cuenta que estaba haciendo algo malo, pero Nema le dice que es de cobardes abusar de los débiles. El niño al escucharla decir eso pensaba pegarle, pero es detenido por los guardias. Luego Nema les dice que la fuerza está para proteger a los débiles, les dice que no les harán daño si le entregan el cachorro. Los niños aceptan y se retiran. Nema al levantar al cachorro nota que estaba muy herido. Tendría que llevarlo con su hermano para que lo cure. Luego le dice al niño líder que si usa la fuerza que tiene de manera correcta, podrá convertirse en un hombre maravilloso capaz de proteger lo que le importa. Al escucharla el niño le dice que se llama Belgar, hijo del aventurero Rango Rojo Gicles. Le promete que se hará tan fuerte como su padre para proteger a todos. Nema le dice que recordará su nombre. Tras esto los niños se retiran. Luego Ralph cura al pequeño cachorro. El cachorro como agradecimiento lame la cara de Nema. Luego ella le pregunta por su mami. El cachorro le señala el bosque. Al ver esto le pregunta si no es un perro doméstico. En eso Sinky le dice que ese cachorro es un kobold. Todos al escuchar esto se sorprenden. Will les dice que no pueden devolver al cachorro con su madre, pues serían atacados por los kobolds. Pero Nema no pensaba rendirse. Ella le promete que lo llevará con su madre. Después vemos un recuerdo de Nema. Helen sentía que algo no estaba bien en la ciudad, pues la campana siempre debería sonar a las 12. Esto lo confirma Ralph. Les dice que la ley los obliga a hacer sonar la campana para saber que es mediodía. Todo esto lo comprende Nema. Ella le pregunta si quiere averiguar qué está pasando. Helen muy feliz le dice que sí. Tras esto Nema lo autoriza a salir a investigar qué sucede en la ciudad. Le dice que si tiene algún problema, solo debe mostrar el emblema de los Ospe. Volviendo al presente, el grupo de Nema tenía dificultades para encontrar a los kobolds, pero el pequeño cachorro le decía a Nema que ya están cerca. Él estaba muy feliz y quería que corran para llegar rápido, pero Nema era muy pequeña para hacerlo, así que Sinky se ofrece a llevarla. Esto hace que Ralph se ponga celoso. Más adelante ellos sienten que algo está oculto en las plantas. Los guardias deciden ver qué era. Todos se sorprenden porque ven que era un slime. Esto alegra mucho a la pequeña Nema, ya que ese monstruo era famoso. Le emocionaba ver que el slime era muy blandito hasta quería tocarlo. Pero en eso el monstruo hace un ruido. Sinky le comunica a Nema que el slime está pidiendo ayuda, pues resulta que uno de sus compañeros está en dificultades. Ella al enterarse de eso decide ayudarlo. Por eso mira a su hermano mayor pidiendo autorización para hacerlo. Ralph al verla, y como la consiente mucho, le dice que puede hacerlo. Aparte si pasa algo ellos están ahí para protegerla. Will se da cuenta que lo incluyó sin preguntarle, pero Ralph le dice que se lo dijo al tigre. Tras esto el slime les muestra el camino. Los guardias para protegerla van primero, al limpiar los arbustos. Todos quedan sorprendidos. El slime era enorme. Ahí nos enteramos que ese slime era un progenitor. Comenta que nunca habían visto uno en toda su vida. Les sorprendía verlo por aquí, ya que por lo general viven en zonas más cálidas. Nema al verlo, ve que tenía a muchos slimes en su interior a punto de nacer. Esto la asusta un poco, ya que podría ser aplastada. Ella muy nerviosa le pide al slime que espere un rato, hasta que la lleven a un lugar seguro. Entonces el príncipe Will interviene diciéndoles que al volverse progenitor, el slime se vuelve parasitario y no se puede mover. Al ser muy grande sería difícil moverlo, pero Will les dice que si parasita a alguien, el slime ya no se reproducirá. Esto asusta a la pequeña Nema. Ella le pregunta si los comerá si se dejan parasitar. El slime le dice que no lo hará. Entonces ella pregunta quién del grupo le cae bien. El slime le dice que ella. Esto ya se lo esperaba Nema, pero no quería que la parasiten. Entonces ella ofrece a Sinky para que lo parasiten, pero el slime no quería. En eso Sinky le comenta a Nema que si deja que el slime entre en ella, podrá comer todo lo que quiera sin necesidad de excretarlas. Esto emociona a Nema pues podría disfrutar de muchas cosas sin necesidad de engordar. Sinky también le dice que será protegida por el slime. Esto le agrada al príncipe, pues Nema sería prácticamente inmune a los ataques físicos. A su hermano mayor no le parecía bien que parasiten a Nema, pero al escuchar que la protegerán acepta. Entonces Nema decide aceptar que el slime entre en ella. Nema le da el nombre de Chizuku y el slime evoluciona al instante. Tras esto ella logra tocar a Chizuku. Comenta que era muy blandito. En eso Chizuku ingresa al interior de Nema. Tras un rato todos le preguntan si está bien. Ella les dice que sí. Ahora sentía la presencia de Chizuku en su interior. Luego Will le pregunta qué harán con el pequeño slime. Nema les dice que Chizuku le dijo que él será el próximo slime progenitor. Entonces ellos se tendrían que llevar al pequeño slime a un lugar seguro. Nema al ver que el slime era muy blandito, le pone el nombre de Haku. Al instante brilla y le aparece su marca. Luego mientras lo abraza, el príncipe Will lo toma, para ver cómo se sentía tocar un slime. En eso el guardia los interrumpe diciéndoles que se deberían dar prisa para encontrar a los kobolds. El cachorro también se lo pide a Nema. Ella al verlo triste le pide disculpas, le promete que encontrarán a su madre pronto.
Tras esto el grupo decide seguir su viaje en busca de los kobolds. Mientras avanzan se daban cuenta que algo no estaba bien, pues por mucho que caminaran no llegaban al lugar donde el pequeño cachorro les indicaba. El príncipe no encontraba rastros de magia o algo que los esté haciendo andar en círculos. Le pregunta al tigre si sabe qué está pasando. Él contesta que la magia no es el único fenómeno del mundo. Tampoco lo son los espíritus y animales, pues el poder del dios de la creación lo cubre todo. Nema, tras escuchar eso, entiende lo que está pasando, pues hace mucho tiempo leyó un libro. Will le pregunta si ya descubrió lo que pasa en el bosque. Ella le dice que tiene una idea. Les dice que deben seguir los espíritus del tigre. Le pide a Sinki que se quede y cuide a Gratia. Le dice que no puede entrar porque no pertenece a este bosque. Luego ellos van a toda prisa siguiendo al tigre y los espíritus. En el camino Nema le dice a Will que se trata de la criatura de la que le habló hace tiempo. Es ahí que nos enteramos que en lo profundo del bosque hay un lugar al que solo se puede entrar con permiso, pues allí se encuentra el guardián del bosque. Nema al verlo se impresiona de que en verdad exista. El guardián del bosque era un árbol antiguo. Entonces ella le pide permiso a su hermano para acercarse. Él le permite hacerlo. Nema con mucho respeto se presenta ante el guardián del bosque, se disculpa por haberlo molestado. El gran guardián le dice que no tiene que disculparse. Le comenta que le parece alguien muy llamativa por el curioso grupo que la acompaña. Luego le pregunta qué es lo que quiere de él. Es ahí que Nema le explica que están buscando a la madre del pequeño cachorro. Así que le pide permiso para que los deje entrar al bosque. El guardián del bosque le pregunta por qué ayuda a un monstruo. Ella le dice que eso le da igual, solo quiere ayudar al pequeño cachorro a llegar con su madre. Esto alegra al guardián del bosque, pero le dice que no puede dejarlos encontrar a los kobolds, pues ellos llegaron a este bosque siendo perseguidos por los humanos. Le cuenta a Nema que cuando los kobolds llegaron estaban en un estado deplorable, así que él se compadeció de ellos y los ocultó de los ojos humanos. Nema muy triste le pide disculpas en nombre de los humanos. Ella le dice que solo quiere llevar al cachorro con su madre y negociar con ellos. Al escucharla decir eso, el guardián le pide más información. Entonces Nema le cuenta el plan que tiene sobre mover a los monstruos a un lugar para que vivan cómodamente. También le comenta que muy pronto el terrateniente auxiliar de Linus va a enviar una unidad para acabar con los kobolds. Esto era muy grave, pues el guardián del bosque no los podría proteger por mucho tiempo. Aparte está el problema de los alimentos, pues el bosque no tiene tantos recursos. Nema le dice que hará todo lo que esté en sus manos para proteger a los kobolds, así que le pide que los lleve con la manada. El guardián al ver la sinceridad de Nema le da permiso para que puedan entrar, pero le da la advertencia de que si le ha mentido, no podrá salir del bosque con vida. Nema al escucharlo le dice que no sabe si podrá salvarlos a todos, pero le dice que puede jurarlo por su nombre para que confíe en ella. El guardián le dice que no es necesario. Tras esto él les abre el camino, así el grupo logra continuar con su viaje. Ahora el camino era más fácil. En eso Ralph y Will ven a Nema pensativa. Ella les dice que no sabe qué hacer para proporcionarles comida a los kobolds, así que le pregunta a Sinki qué comen los duendes. Él le dice que los duendes comen de todo. Su hermano le dice que los kobolds son omnívoros, entonces tendrían que cultivar comida para ellos. En eso el tigre y los demás animales detectan una amenaza. Un gran insecto los estaba por atacar, pero el pequeño águila Nox detiene al insecto. Luego el tigre lo hace pedazos con su poder. Sinki al ver al insecto les dice que eso también se come. Nema no lo podía creer. Luego ven cómo Sinki prepara el insecto. Comentan que se veía un poco apetecible. Mientras Sinki repartía la carne, le ofrece un poco a Nema. Ella dudaba de aceptarlo, pero decide probar la carne de insecto, pues como tenía a Chizuko en su interior no le pasaría nada. Al probarlo se da cuenta que estaba deliciosa, tenía la textura de una langosta y el sabor de un pez blanco. Todos al verla deciden probar el insecto, les parecía que estaba delicioso, era un sabor único. Nema les dice que el cascarón se podía reutilizar. Los hombres le dicen que la unión de aventureros y de herreros pueden comprar el cascarón. Esto le encanta a Nema pues sería rentable cazar algunos insectos. Así que le pide al tigre y a los guardias que cacen más insectos. Nema con una sonrisa les dice que esa carne será su regalo para los kobolds. Al rato lograron juntar una gran cantidad de insectos. Más adelante el cachorro comienza a ladrar indicando que ya están en su territorio. Nema no entendía qué pasaba pues ella no veía nada, pero Sinki le dice que no se deje engañar. Entonces Nema presta más atención y ve que están rodeados de muchos kobolds. Ella les dice que el guardián del bosque los dejó pasar, les pide que los lleven con su jefe para poder hablar. Los kobolds no confiaban en ellos. Entonces Nema les dice que les trajo un regalo, mucha carne deliciosa de insectoide. Con esto logra que los kobolds los lleven con su jefe. Nema al llegar se alegra un montón, pues estaba en un paraíso peludo. Ella quería llevarse a todos los kobolds porque le parecían muy lindos. En eso llega la que parece ser la líder de la manada. Ella le pregunta por qué se encuentra en su territorio. Nema le explica que trajeron al pequeño para que se encuentre con su madre. Ella al verlo reconoce que es de su manada. El pequeño cachorro le cuenta que lo dejaron solo los demás cachorros. La líder al escucharlo pensaba regañar a los demás cachorros, pero Nema le dice que debe calmarse. Además le cuenta que les trajo un regalo. Era mucha carne para que todos estén satisfechos. El plan de Nema era que todos estén felices para así poder negociar.
Al rato vemos que todos los kobolds estaban disfrutando de toda la carne que les trajo Nema. Mientras pasaba eso, la líder del grupo le dice a Nema que se marchen, pero Nema le pregunta por qué no come con los demás. Le dice que la carne está rica. Es ahí que ella le dice que se llama Sicily, le agradece por alimentar a su manada, pero le dice que no quiere relacionarse con humanos pues ellos masacraron a muchos de sus compañeros. Entonces Nema se le acerca y le revela que en unos días una unidad supresora vendrá a cazarlos. Pero Sicily le dice que ya lo sabe. Nema, muy sorprendida, le pregunta cómo lo sabe. Sicily le cuenta que esto lo sabe por las estrellas. Resulta que ella es una sacerdotisa del clan de los adivinos de estrellas. Nema ahora entiende por qué se llama Sicily, pues su significado en larsiano es estrella. Tras esto, la líder de los kobolds le pide que vuelvan a la ciudad, pues ellos lucharán contra los humanos, pero Nema le pide que se una a su proyecto Oceana. Le comenta que lograrán vivir felices si lo hacen, pero Sicily se niega a hacerlo, pues le tiene mucho rencor a los humanos que le quitaron todo. También le dice que los kobolds confían en ella como sacerdotisa, así que tiene que guiarlos correctamente. En eso Nema es llamada por su grupo. Ellos ya tenían que volver a la ciudad. Nema le promete volver al día siguiente. Al rato, mientras Sicily ve las estrellas, ve que una estrella muy brillante apareció junto a la suya. Esta estrella era la de un salvador. Tras esto ve a Nema preguntándose si la pequeña será su salvadora. En eso un kobold anciano se le acerca y le pregunta qué le dijo las estrellas. Ella comenta con duda que la pequeña puede ser su salvadora. Al día siguiente reciben una carta del padre de Nema. En ella le informan que su hermana Karna vendrá. También les llegó otra carta con información del comandante. Por otro lado, el príncipe Will recibe una autorización directa del rey. En ella dice que los soldados, sin importar su rango, se someterán al príncipe Will. En la carta también autorizan al príncipe a detener a cualquier sospechoso que esté traicionando al reino. Esto alegra a Nema, pues los traidores serían expuestos. En eso el príncipe le dice que se dio cuenta que está disfrutando de esto. Ella, avergonzada, intenta negarlo. Luego le dice que se alegra de que esté con ellos. Esto sonroja un poco al príncipe. Luego se preguntan cómo le irá a Helan, pues no tienen noticias de él desde que se fue a investigar. El príncipe, gracias a los espíritus, lo encuentra rápidamente. Les dice que está en una posada en los suburbios. Al ver que estaba bien, Nema decide ir con los kobolds. Los cachorros, al verla, van rápido por la comida. Mientras Sinky los alimentaba, se le acerca la líder de la manada. Ella en eso nota que Nema está junto a un slime y una araña gélida. Esto la sorprende mucho. No entendía cómo una humana andaba con monstruos. Nema le comenta que Sinky también es un monstruo. Entonces Sicily le pregunta si convivir con monstruos y pensar que los humanos y ellos pueden convivir juntos forma parte del proyecto Oceana. Nema, al notar su interés, le dice que sabe todo el daño que le hicieron los humanos, pero ella le promete que hará lo necesario para protegerlos. Estas palabras le llegan al corazón a Sicily. Pensaba que ella sí sería su salvadora, pero por miedo a fallar en proteger a su manada y a su pequeña hermana, se negaba a confiar en Nema. Entonces la pequeña Nema le pide que le hable de su hermana. Sicily, al escucharla, le cuenta que solo ellas son las únicas supervivientes de su clan. Tras esto ella casi llora. Al verla así, Nema le dice que acaricia a su slime. Esto la hace sentir mejor, pues la textura era muy suave. Al tranquilizarse, le pregunta si podrá salvar a todos si se une a su plan. Nema le dice que salvarlos a todos será difícil, pero promete hacer lo mejor que pueda. Tras escucharla decir eso, Sicily decide escuchar el plan de Nema. Es así que le explica que están buscando un lugar donde los monstruos puedan vivir tranquilos. Estas palabras sorprenden a Sicily, pues le parecía sorprendente que una humana esté ayudando a los monstruos. Ella le comenta que la especie no importa, solo quiere ayudar a quien lo necesite. Tras escucharla decir eso, Sicily acepta entrar en el plan de Nema. Ella va a llamar a los líderes del clan para informarles esto. Nema se pone muy feliz, pues los kobolds serían salvados. En eso llega un peludo amigo. Este le agradece por rescatar a uno de sus cachorros, pero Nema no le presta mucha atención, pues estaba más concentrada en el pelaje del kobold. Mientras se acerca, le pide que le explique cómo son los clanes y cómo funciona todo. Entonces el kobold le dice que se llama Hanley, del clan de la sanación. Esto sorprende a Nema, pues el monstruo ya tenía un nombre. Entonces Hanley le pregunta cómo sabe de los nombres. Ella le explica que le dio un nombre al líder de los duendes, es por eso que sabe cómo funcionan los nombres. También le cuenta que ahora ella es la líder de toda la manada de duendes. Esto sorprende al peludo amigo, pues le parecía increíble que una pequeña niña sea la líder de los duendes. Tras esto, él le explica cómo es el estilo de vida de los kobolds. Estos se dividen en dos grandes grupos, los que cazan y los artesanos. Cuando se juntan, estos cubren sus debilidades y se vuelven fuertes. Luego Nema le pregunta por qué los cachorros caminan en 4 patas. Él le explica que aún son débiles. Cuando desarrollen mejor su cuerpo podrán caminar como los adultos. Mientras el peludo amigo seguía con su explicación, Nema se saca los guantes y se abalanza sobre el kobold. Esto lo toma por sorpresa. Él le pide que lo suelte, pero Nema seguía apapachando al peludo amigo. En eso llegan el príncipe y su hermano Ralph. Nema les dice que podrían hacer peluches igual de esponjosos. Comenta que serían muy populares si lo hicieran, pero Ralph pensaba que su hermana exageraba, pero cuando lo toca se da cuenta que el pelaje del kobold era muy suave. El príncipe, al ver eso, también lo toca y queda encantado.
Ya estaban planeando cómo replicar la suavidad del kobold. El príncipe sugiere cortarle el pelo para hacer los peluches, pero Hanley grita que nadie le cortara su preciado pelo. Luego llega Cicely para iniciar con la reunión. Nema les explica de qué trata el plan y cómo estarán divididos cada especie de monstruo. Al líder de los cazadores le parece buena idea, los demás ya planeaban cómo usar a los humanos que ingresen en su nuevo territorio. Luego hablan del problema principal, pues pronto vendrían a cazarlos, no sabían si podrían escapar, entonces Nema les sugiere ir de frente, les dice que simulen un ataque frontal contra Linus. Pero cuando estén a medio camino se desvíen y escapen al oeste. En eso una pequeña niña bestia grita que no confíen en los humanos, resulta que esta era la hermana pequeña de Cicely. Pero Nema se da cuenta que no se parecen en nada. Cicely les dice que ella era una huérfana lobezna, pero eso no cambia el hecho de que es su hermana pequeña. En eso el príncipe comenta que no solo es una lobezna, pues su apariencia y pelaje la delatan. Resulta que ella era una astrolobezna, una especie que se consideraba perdida. Esto pone feliz a Nema, ya quería agregarla a su colección, pero la pequeña mostraba hostilidad hacia ella. Luego Nema le pregunta por qué piensa que ella miente. La lobezna le dice que todos los humanos son crueles y avariciosos, así que no se debe confiar en ellos. Estas palabras siembran inseguridad en los líderes, pero Cicely les dice que cuiden sus palabras. Por otro lado Nema le dice que ella solo quiere ayudar. Le dice que si tiene un mejor plan ella la escuchará. La lobezna baja la cabeza y le dice que no sabe nada, pues los mayores no le cuentan nada, pero cuando viene una humana se lo dicen todo. Cicely quería intervenir pero es detenida por Nema. Luego la lobezna le dice que ella también es parte del clan, quiere pelear contra los humanos y proteger su manada. Por esas palabras Nema se dio cuenta que ella se sentía excluida. Tras esto le acaricia la cabeza para que deje de llorar. Luego le ofrece unirse a ellos, pues si está con ellos estará más segura y su hermana estará tranquila. Mientras la lobezna lo piensa, Nema aprovecha y le toca el pelaje a la lobezna. Tras un rato Cicely interviene y le dice que se quede al lado de Nema y la proteja, pues ella es la salvadora de los kobolds. La pequeña lobezna acepta las órdenes de su hermana mayor. Por otro lado Nema no entendía por qué dijo que ella es la salvadora de los kobolds. Cicely le cuenta que esto se lo dijo las estrellas, pero Nema le dice que el príncipe y su hermano también están aquí para ayudarlos, a lo que Cicely le pide disculpas por lo que va a decir, pero comenta que ella no cree que ellos los hubieran ayudado. Ralph y Will confirman esto haciendo enojar a Nema. Después continúan con la reunión. Mientras pasaba eso Nema le pide a su hermano que se infiltre en la fuerza supresora para saber sus movimientos. Esto le parece buena idea a Ralph. Luego Nema comenta que no quiere que haya heridos. Al rato todos los kobolds aceptaron que seguirían a Nema, entonces se pusieron a preparar todo para su escape. Muchos fueron asignados a diferentes trabajos para así lograr escapar de manera segura. Al rato un kobold de nombre Fika se le acerca a Nema y le agradece por haber salvado a su pequeño hermano. Él le informa que 2 kobolds irán con ella, estos servirán como mensajeros por si pasa algo. Al rato llega su hermano y le cuenta que la reunión ya terminó. También le presenta a los 2 kobolds que serán los mensajeros. Tras esto ellos vuelven a Linus. Al llegar Nema les dice a los kobolds que vayan a recopilar información con los aventureros. Los guardias de Nema también saldrían a recopilar información, se disfrazan y parten. Nema queda impresionada por lo hábil que eran los guardias. Al rato llegan donde el general de la ciudad. Él era el que estaría a cargo de la fuerza supresora para cazar a los kobolds. Tras esto le piden una reunión. Mientras se dirigen a la sala para la reunión, Nema se encuentra con Helan. Él estaba de infiltrado en ese lugar. Ella le pide que le dé su informe en la noche. En la sala Ralph le pide al general que lo deje unirse a la fuerza supresora. El general no quería aceptarlo pues sería algo peligroso. Pero Nema le comenta que su hermano usa magia sanadora, así que podría curar a los heridos. El general al escuchar esto acepta, pero le pide que se consiga 2 escoltas para que lo cuiden. En eso le informan al general que hay un problema. Sinki les cuenta que varios caballeros resultaron heridos por detener una pelea. Cuando ellos van a ver se dan cuenta que había varios heridos de gravedad. El grupo de Nema entendió que algo grave pasó, pues los caballeros estaban heridos de gravedad. Ralph se dio cuenta que 3 sanadores no bastarían para salvarles la vida, así que también fue a ayudarlos. Nema no estaba segura si esas heridas se las causaron los aventureros. En eso el príncipe comenta que esas heridas fueron causadas por una bestia salvaje. También notó que usaron magia de viento para lastimar a los caballeros. Volviendo con Ralph, él les dice que no dejen de rezar pues también ayudará a sanarlos. Nema también se puso a rezar. Tras esto Ralph usa su magia curadora y logra salvarles la vida a los caballeros. Esto impresiona al general. Luego llega el príncipe y les pregunta si capturaron a los atacantes. Los caballeros le dicen que sí, le informan que uno de ellos es un domador de bestias, también capturaron a las bestias y las tienen encerradas. Nema al escuchar esto comprende que el domador tiene las mismas habilidades de Lestin, pero lo malo es que usa su poder para dañar a otros. El príncipe muy molesto comenta que esos aventureros están a punto de convertirse en criminales. Al llegar la noche, Nema ya se dirigía a su habitación para dormir, pues estaba muy cansada por todo lo que pasó. Cuando se va a darle las buenas noches a su hermano, se da con la sorpresa de que Helan había llegado. Tras esto ella le pide que le informe todo lo que estuvo haciendo. Helan les cuenta que estuvo investigando la relación entre los aventureros y caballeros.
Para esto tuvo que fingir ser un aventurero que buscaba trabajo. Tras esto le ofrecieron un trabajo administrativo. Gracias a eso está infiltrado en la orden. Este informe impresiona a Nema, pues Helan era bueno haciendo su trabajo. Luego él comenta que sospecha que el comandante puede ser un corrupto, pues se dio cuenta que hay muchas malversaciones de fondos y sobornos a los aventureros. Esto lo hacen para ganarse a la unión de aventureros. Will le pregunta si tiene pruebas de eso, pero Helan aún no las tenía. Sin pruebas no podrían hacer nada contra los traidores del reino. Mientras pensaban en cómo podrían obtener las pruebas, el príncipe se da cuenta que podrían hacerlo mediante las facturas infladas de los caballeros, pues ellos tienen la costumbre de pedir equipo para situaciones de emergencia. Así que si comprueban el pedido con lo que en verdad llegó, podrán saber quiénes son los traidores. Tras esto el príncipe le da el emblema de la familia real para que tenga autoridad. Ahora él contaba con la protección de los Ospe y de la familia real. Nema, al ver que él estaría en peligro por estar de infiltrado, le pide que tenga mucho cuidado. Luego, mientras Ralph se lleva a Nema para que pueda dormir, él le dice que no haga algo tonto que pueda lastimar a Nema. Helan promete no hacer llorar a la señorita Nema. Es ahí que la pequeña le dice que es muy importante para ellos. Esto hace sonreír a Helan por primera vez. Más rato Ralph le comenta a Will que el aventurero rango rojo llegará mañana. Ahora la situación se pondría dura, pues Nema sufriría mucho, pero es el camino que ella eligió. Al día siguiente el grupo se encontraba con los kobolds. Esta era su última reunión antes de escapar de este bosque. El príncipe les daba las últimas instrucciones a los kobolds guerreros, pues ellos se enfrentarían a la fuerza supresora. El objetivo principal era ganar tiempo para que la manada escape a un lugar seguro. Él les dice que los ayudan porque Nema sí lo quiso. Tras esto les revela que la unidad supresora cuenta con 53 caballeros y 8 magos sanadores, 34 aventureros cuerpo a cuerpo, 28 magos, 10 luchadores a media distancia. Mientras pasaba eso, Nema notaba que el príncipe Will era asombroso. Él protegería a sus súbditos por encima de los monstruos. Por eso les estaba dando este plan a los kobolds, donde las víctimas serían pocas. Tras esto el príncipe le pregunta a Nema si tiene algo que decir. Nema toma valor y les dice a los kobolds que es probable que algunos mueran en la batalla, pero si de verdad quieren participar en esto, deben estar preparados para hacerlo. A la tarde, mientras regresan a casa, Will le dice a Nema que tiene una cara terrible. Comenta que no es bueno que los superiores muestren esa cara. Le dice que cuando decides algo no debes dudar. Él como príncipe siempre tiene dudas, pero cuando toma una decisión siempre muestra confianza en sí mismo. Tras esto le pide a Nema que piense antes de decir las cosas. En eso le llega un mensaje al príncipe. Ralph le informa que liberaron al domador y al aventurero para completar las filas de la unidad supresora. Esto hacía que la situación estuviera más difícil para los kobolds. Al día siguiente Ralph se despide de Nema y va a infiltrarse en la unidad supresora. Tras esto Nema recibe mucho cariño de los cachorros. Ella, sorprendida por esta acción, les pregunta por qué están tan cariñosos. El líder del clan militar le dice que ellos intentan animarla, pues notaron que está muy preocupada. Nema le pregunta si no tiene miedo. El kobold le dice que no lo tiene. Además, si lucha con miedo no podrá proteger a los pequeños cachorros. También le dice que ellos la protegerán si pasa algo. Le dice que la decisión de seguirla fue de ellos, así que no debe temer a nada de lo que pase más adelante. Estas palabras le devuelven la confianza a la pequeña Nema. Más tarde el príncipe les informa sobre los cambios de planes. Ahora tendrían que capturar al domador de bestias, y tener mucho cuidado con el aventurero rango rojo. Mientras pasaba eso, la lobezna se le acerca a Nema para animarla un poco. Mientras ella le acariciaba la cabeza, la lobezna siente que la unidad supresora se estaba acercando. Esto pone en alerta a los kobolds, pues un gran número de caballeros, magos y aventureros se acercaban. Por otro lado, el grupo del aventurero rango rojo sentía que algo no estaba bien, pues habían tenido muchos problemas para llegar. Rak le dice a Yuga que siente que aquí hay gente que apesta a dinero y a maldad. Por otro lado, los kobolds ya estaban listos para comenzar con el ataque. Nema les da la señal y Sinki y el tigre comienzan con el ataque contra la unidad supresora. Gracias a la magia de los espíritus de Sinki, los soldados quedan cegados por el humo. Luego el tigre comienza con el bombardeo, haciendo que la unidad supresora entre en caos. Los aventureros, al ver este tremendo ataque, pensaban que se trataba de un monstruo superior. En eso muchos kobolds comienzan a incapacitar a muchas personas. Estos eran llevados cerca al campamento y atados en un árbol. Todo esto pasaba gracias a la confusión del momento. En eso los infiltrados de Nema entran a la acción, logrando dormir a algunos caballeros. Luego los espíritus le informan a Will que atraparon al domador de bestias. Cuando van a verlo notan que no estaba con su bestia. En eso el domador hace que su bestia ataque, pero este es detenido por la pequeña araña de Nema. Luego la pequeña araña pica al domador dejándolo dormido. Esto pone feliz a Nema. Ella felicita a Gratia por su gran trabajo. Luego se dan cuenta que los caballeros ya encontraron su ubicación. Entonces el príncipe da la orden para que suelten todas las trampas que prepararon contra la unidad supresora. Todas estas trampas eran efectivas contra ellos. Mientras pasaba eso, los kobolds usaban las catapultas para detener el avance de los hombres. Otros grupos caían en agujeros donde un slime devoraba sus armaduras.
Esto era parte del plan de Nema, pero se da cuenta que los aventureros del rango rojo no cayeron en esa trampa. En eso una de sus integrantes usa su poderosa magia logrando sacar a todos los que cayeron en el agujero. Nema se da cuenta que ella era muy fuerte, solo podrían combatirla con magia superior de fuego. Cuando le pide ayuda al dragón ígneo, este le dice que no puede hacer nada, pues los quemaría a todos si usa su fuego. Por otro lado, la lucha entre los kobolds y humanos continuaba. El príncipe seguía dando las órdenes, pero los aventureros rango rojo eran muy fuertes. Estos acababan con los kobolds con facilidad. El hombre bestia le comenta a Yuga que siente el olor de los humanos junto a los kobolds. Sospecha que algún humano está apoyándolos. Esto le trae un recuerdo a Yuga. Él mientras peleaba sintió que una pequeña niña estaba alrededor de ellos. Después de eso Yuga decide continuar con el ataque a los kobolds. Él organiza a los caballeros y magos para continuar con la pelea. Nema al ver esto se asusta, pues el aventurero era muy fuerte. El príncipe le dice a Nema que no aparte la mirada por nada del mundo, pues este es el camino que eligió. Aunque los demás lo olviden, ella debe recordarlo siempre. En eso se genera una gran explosión de fuego. Esto asusta un poco a los aventureros, pues esa magia era de nivel superior, así que deciden retroceder. Yuga le informa al general que tendrán que retirarse, pero el general no quería hacerlo, pues no habían eliminado ni a la mitad de los kobolds. Luego Yuga se da cuenta que ellos no tienen muertos en sus filas a pesar de que la pelea fue fuerte. También le parecía curioso que solo queden caballeros. En eso llega Ralph, él les dice que están en un punto muerto, así que les sugiere retirarse para minimizar los heridos. Las mujeres estaban de acuerdo, pero el general quería seguir el ataque, pues quería eliminar al líder de la manada, pues era muy peligroso para ellos. Ralph, al ver que no tenía más opciones, le pide a la aventurera que haga una barrera para que nadie escuche la conversación que tendrán. Tras esto les pide que juren por su nombre para que no revelen la información que les dará. Después les cuenta que los kobolds no son responsables de los ataques a los pueblos. Les revela que hay una organización que está detrás de todo. Esa organización también es responsable de que los kobolds estén en esta tierra. Tras esto les propone retirarse, pues los kobolds no son la única amenaza. El general, al comprender que existe otro enemigo que deben enfrentar, decide hacerle caso a Ralph. En eso un poderoso rayo deja a los caballeros fuera de combate. Luego el grupo se da cuenta de que los kobolds habían desaparecido con la llegada del rayo. Luego vemos el resultado de la terrible batalla. Muchos kobolds habían perecido en el enfrentamiento contra los humanos. Nema veía cómo sus acciones causaron todo esto. Ahora comprendía que toda acción tiene una reacción. Por otro lado, los kobolds entre lágrimas seguían recuperando los cuerpos de sus compañeros. En eso el príncipe le dice a Sinki que lance su rayo para que puedan escapar, pues Ralph había confirmado que la persecución había terminado. Así vemos que ellos fueron los responsables de dejar fuera de combate a los guerreros. Mientras escapaban del bosque, Nema estaba muy triste por la pérdida de muchos kobolds. Tras un largo recorrido llegan con la líder de la manada. Ella al verlos nota que sus números habían disminuido. El príncipe le comunica la cantidad de heridos y muertos que habían. El líder luego le pregunta por los prisioneros que capturaron. El príncipe le dice que los dejaron atados para que ellos puedan liberarse solos. Tras esto los kobolds comienzan a llorar por la pérdida de sus amigos. Era algo que los lastimaba mucho. Incluso el líder de los kobolds guerreros había perdido la vida. Esto pone muy triste a Nema, pues ella recordaba cómo el perro anciano la apoyó cuando estaba con dudas. Esto la hace tomar valor y les pide a todos que dejen de llorar, porque esto sería una falta de respeto a los muertos. Esto desata la furia de los kobolds guerreros. Ellos le dicen que por su culpa murieron muchos de sus compañeros. Esto Nema lo acepta pues es la realidad, pero les pide que dejen de compadecerse de sí mismos. Les dice que ellos se sacrificaron por su futuro, así que tienen que vivir y ser fuertes por ellos. Si quieren odiarla pueden hacerlo, pero Nema les jura que se volverá fuerte para protegerlos a todos, dará su vida si es necesario. Estas palabras dejan en silencio a los kobolds. Por otro lado, Nema comprendía que esto no era un juego. Ahora es la líder de los duendes y también la protectora de los kobolds. No puede darse el lujo de perder a más kobolds. En eso llega la pequeña lobezna sorprendiendo a Nema. Ella les promete que se volverá fuerte para protegerlos. Jura que protegerá a la manada junto a la señora Nema. La líder de los kobolds también se pone del lado de la pequeña Nema. Les dice a sus camaradas que ella ha decidido creer en Nema, así que ella cargará con todo lo que tengan que decirle. Tras esto ella se arrodilla ante Nema y le pide que los guíe por el camino hacia la paz, pues aún confiaba en ella, porque las estrellas le decían que ella los salvaría, pero Nema sentía dudas. Pero tras escuchar las palabras de la líder de los kobolds, ella acepta. También les pregunta a los demás si están de acuerdo. El líder del clan de la sanación les dice a todos que nadie es eterno. Comprende perfectamente que algunos tuvieran que morir para que otros vivan. Los demás kobolds también estaban de acuerdo. Así que ellos le dicen a Nema que aceptan que ella los guíe. Esto hace que Nema se ponga sentimental y acepte ser la que los guíe. Tras esto todos se ponen de acuerdo con su próximo movimiento. Los kobolds se irían al suroeste. Tras todo esto ya era tiempo de volver a la ciudad. La líder de la manada le comenta que su hermana pequeña quiere ir con ella. Esto alegra a Nema, pues podría tener a una sirvienta muy tierna. Tras esto ella le cuenta que es la hija de un noble, así que tendrá que aprender a convivir entre humanos y saber etiqueta.
La lobezna con entusiasmo le dice que se esforzará por ella, esto alegra a Nema, luego la líder le pide que le otorgue un nombre a su pequeña hermana, esto no se lo esperaba a ella, pues Nema sabía que solo los líderes de la manada pueden otorgarle un nombre, pero la líder le dice que su hermana es una niña bestia, así que Nema sí puede otorgarle un nombre. Nema tras pensarlo un rato decide darle el nombre de Spica, la estrella que marca el final del duro invierno. Esto alegra mucho a la pequeña lobezna, en eso Nema es derribada por los cachorros. Resulta que ellos también querían tener un nombre, la líder acepta que les dé un nombre, pues quería ver qué tan fuertes se volverían, entonces Nema les pone el nombre de Seigo y Rikusei. Los cachorros por lo feliz que estaban lamen a Nema, pero esto es interrumpido por el príncipe, ya tendrían que volver a la ciudad, pues Ralph les envió un mensaje. Un rato después todos se despiden prometiendo volverse a ver. En la ciudad el príncipe le dice a Nema que tendrían que volver a la capital. Pero antes necesitan los informes de corrupción de Helan. Para su sorpresa él ya se encontraba esperándolos. Tras esto les confirma que sí hay corrupción en esta ciudad, pues en los informes había varios pedidos de equipos, pero nunca llegaba nada, las facturas que tenían estaban adulteradas, con todo esto podrían atrapar a los culpables. Entonces el príncipe les dice que enviará a un equipo para que se encargue del problema, esto sorprende a Nema, ella pensaba que él mismo se encargaría, pero el príncipe le dice que no puede perder el tiempo. En eso llega Ralph, esto hace que Nema corra a sus brazos, ahora está muy feliz. Tras esto ellos van a la celebración de los caballeros, en el lugar había mucha comida y las personas estaban muy felices. En eso llega uno de los corruptos que están investigando, el príncipe lo saluda y le pide que siga protegiendo al pueblo. Nema queda asombrada con la perfecta actuación del príncipe, tras esto el general se marcha, como no querían perderle el rastro, Nema envía a Shinki para que lo siga. Le autoriza capturarlos si las cosas se ponen peligrosas, luego el príncipe y Nema van a saludar a los aventureros de rango rojo, ellos estaban encantados de recibir las felicitaciones del príncipe, pero para Nema esto era difícil, pues ella al ver la espada del líder de los aventureros, recuerda cómo él acabó con varios kobolds, pero esto lo nota el tigre, con una lamida hace que Nema se recupere, en eso llega el hombre bestia y se arrodilla ante el tigre. Por otro lado Nema al ver al hombre oso, se moría de ganas por tocarle las orejas, pero el tigre la hace reaccionar. Tras esto el hombre oso le pregunta su nombre, Nema se presenta como la hija de Dailand Ospe. El hombre oso al darse cuenta que está hablando con una noble, le pide disculpas por no saber hablarle correctamente, luego él se da cuenta que Nema era rara, pues ella era amiga de una bestia sagrada, tras esto él decide ir a comer carne porque ya tenía hambre. Al darse cuenta que Nema también quería comer, la invita a ir con él. Mientras caminaban el hombre oso se da cuenta que la pequeña Nema no podía seguirle el paso, así que decidió subirla a sus hombros, esto alegra mucho a la pequeña. Por otro lado los caballeros estaban sorprendidos de ver que la pequeña Nema no le tenía miedo al hombre oso. Después Nema le avisa al príncipe que irán a comer carne, él le reclama por alejarse, pero ella le pide que vaya con ellos. Tras esto el príncipe invita al grupo de aventureros a seguir la conversación con Nema, ellos aceptan encantados, pero la mujer les dice que está sorprendida que la pequeña esté en los hombros del hombre oso, porque por lo general los niños le tienen miedo. Luego vemos que Nema le pide permiso al hombre oso para poder tocar sus orejas, él acepta encantado, entonces Nema se pone a disfrutar de las esponjosas orejas del hombre oso. En eso ella se da cuenta que el niño que lastimó al cachorro se encontraba trabajando, así que decide saludarlo. El niño pensaba que vino a molestarlo, pero Nema le dice que solo vino a saludarlo. Tras esto él le hace recordar la promesa que le hizo. Jura que la visitará cuando se haya vuelto fuerte. Nema también le promete volverse fuerte. Tras esto ella le dice que ahora son amigos haciendo sonrojar al niño, luego él continúa con su trabajo. Después el hombre oso le comenta a Nema que no parece que perteneciera a la nobleza, pues habla con los plebeyos sin discriminarlos. Nema le dice que esto se lo dicen muy a menudo. En eso ella es sorprendida por su hermana mayor Karna. El tremendo abrazo casi hace que Nema deje este mundo. Ralph tuvo que detenerla o Nema se quedaría sin poder respirar. Luego ellos se ponen a disfrutar de la comida. Karna estaba sorprendida por los monstruos que tenía su pequeña hermana. Ella le comenta que el dios de la creación la debe querer mucho. Esto lo acepta la pequeña Nema, pero ella se pone un poco triste y le dice que ahora comprende que tener una posición más elevada implica más responsabilidades, ahora sabe que tiene que esforzarse más para no manchar el nombre de su familia. En eso Karna la abraza fuertemente, pues se dio cuenta que su pequeña hermana tuvo que pasar por algo fuerte. El hombre oso al ver esto le promete ayudarla en lo que pueda, esto alegra mucho a Nema. Ella soñaba con ver un mundo donde los monstruos y humanos puedan convivir juntos. Más tarde mientras Nema estaba dormida, es despertada por el dragón ígneo. Este le dice que la llevará a ver lo precioso y maravilloso que es este planeta. Esto alegraba mucho a Nema. Ella tras ver una pequeña parte de este maravilloso planeta, jura por su nombre que logrará que el proyecto Siana funcione, quiere ver que todos estén unidos bajo un mismo brillo. Así termina las aventuras de Nema, nuestra domadora de bestias. Si sale una segunda temporada la subiré al canal. Suscríbete para no perderte más resúmenes.